todas esas cuestiones, porque si no le estaría a usted... Si yo le voy preguntando, pero déjeme que organice yo el cuestionario. Pero déjeme a mí organizar la respuesta. Cuando yo le haga las preguntas, si no le importa. Hombre, yo creo que podré responder lo que tenga bien responder y créame que voy a ser exhaustivo. Y si tenemos que estar aquí hasta mañana por la mañana, estamos aquí hasta mañana por la mañana, porque tengo tanto interés como usted en responder a todas las cuestiones. En primer lugar, mi última intención en esta comisión era poder ofender la dignidad y unión del pueblo navarro y le pido disculpas si a usted le ha ofendido que yo le comparara con el Partido Popular. Entendía que eso no debería ser una ofensa para ustedes, pero ha sido usted muy explícito en su explicación y le pido disculpas. Es más, hay elementos de su formación política que yo admiro. Su formación política es una formación política que defiende la foralidad. Y quien defiende la foralidad es quien entiende que España es un país en el que hay diferentes realidades con diferentes sistemas jurídicos, con diferentes culturas, con diferentes lenguas. Y yo siempre he dicho que la relación del Partido Popular con su partido habla bien del Partido Popular porque es un reconocimiento implícito de que el Partido Popular entiende la plurinacionalidad o al menos lo que significa la foralidad en Navarra y lo que significa la diversidad de instituciones jurídicas. Y de verdad le pido disculpas porque en ningún caso pretendía ofenderle al plantear que ustedes podían ser una confluencia por ir a las elecciones junto con el Partido Popular. Nosotros tenemos fuerzas políticas hermanas con las que vamos en confluencia en algunos territorios de España y no nos ofende que nos identifiquen con ellas y viceversa. Si les he ofendido a ustedes, créanme que lo lamento. A propósito de las diferentes cuestiones que planteaba el representante del Partido Popular, ha dicho algo muy importante. Ha dicho, hay formaciones políticas que no les gusta explicar en esta comisión parlamentaria sus cuentas. Pues si no les gusta, que no les guste, pero tienen la obligación de explicarlas. Y yo tengo la obligación de explicar las cuentas de mi partido por las que usted me pregunta. Le voy a dar unos datos que son públicos, pero creo que tengo obligación, en tanto que secretario general de Podemos, a dar los datos económicos, ingresos y gastos del año 2017 de Podemos. Son datos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, por una auditoría externa de una empresa independiente y además, como usted sabe, son datos disponibles en el portal de transparencia. Ingresos, para que ustedes conozcan los ingresos que tiene mi partido. Subvenciones. Hemos recibido en concepto de subvenciones 7.897.058,03 euros, que representan el 46,43% de nuestra financiación. Aportaciones de los grupos parlamentarios, 4.806.902,55 euros. Esto representa el 28,26% de los ingresos de mi formación política. Donaciones de cargos electos, 3.224.782,79 euros. Esto equivale al 18,96% de los ingresos de mi formación política. Donaciones de particulares, que supongo que este tema les interesará, 1.066.307,41 euros, que representa un 6,27%. Otros ingresos, 15.145,23 euros, que equivale al 0,09 de nuestros ingresos. Lógicamente, cuando alguien explica los ingresos, tendrá que explicar en qué nos gastamos nosotros este dinero. Pues se lo voy a explicar. En salarios, Podemos se gasta 7.284.476,42 euros, lo que representa el 60,62% de nuestros gastos. Alquiler y mantenimiento de sedes, 759.286,07, que representa el 6,32% de nuestros gastos. Gastos de viajes, 719.465,45 euros, no llega ni siquiera al 6% de nuestros gastos. Servicios profesionales, 627.751,39 euros, el 5,22% de nuestros gastos. Tributos, 563.492,41 euros, esto equivale al 4,69%. Y si quieren les puedo detallar también los gastos en actos de oficina y herramientas web, encuestas, otros gastos, alquileres para actos, suministros, amortizaciones, publicidad, donaciones y convenios con asociaciones y fundaciones, comisiones bancarias, seguros, gastos sociales
y otros alquileres. Perdone que sea tan exhaustivo, pero es que usted ha dicho que hay formaciones políticas a las que les incomoda venir aquí a hablar de sus cuentas. Yo no puedo permitir que nadie diga que a mi formación política le incomoda venir a hablar de sus cuentas. Es más, creo que presentar cuentas tan exhaustivas puede incomodar a otros. Ha preguntado usted específicamente por las elecciones europeas de 2014, he escuchado en su intervención. Bueno, en las elecciones de 2014 Podemos tuvo un gasto de 134.196 euros, obtuvo 5 escaños y si estableciéramos una media de cuánto hubo que invertir para sacar cada escaño, tuvimos que invertir 26.839 euros por escaño. Le doy este dato porque contrasta con, digamos, la menor eficacia de otras formaciones políticas. Ustedes se gastaron 11.328.000 euros, 11.328.587 euros y obtuvieron 16 escaños. A ustedes el escaño les costó cada uno 708, a nosotros nos costó 26. ¿Hablaba usted de fórmula mágica? Pues modestamente. Diseñamos una campaña mejor que la que diseñaron ustedes y con mucho menos dinero obtuvimos una representación proporcionalmente mucho más... un segundito solamente, un segundito. Ha ido usted para atrás como el cangrejo, porque del 2014, que tenían una eficiencia, parece que maravillosa, al día de hoy han perdido eficiencia, eficacia y todo lo demás. Mira a ver a cuánto le sale ahora a usted el escaño y entonces a lo mejor podemos echar a cuenta. Pero discúlpeme este paréntesis y continúe. Le disculpo. Bueno, en aquel momento éramos una fuerza extraparlamentaria que tenía 5 eurodiputados, ahora somos la tercera fuerza política del país, con más de 5 millones de votos. Ganamos las elecciones generales en Cataluña, donde ustedes no tuvieron un resultado demasiado brillante. Ganamos 2 elecciones generales en Euskadi, fuimos segunda fuerza política en Madrid, fuimos segunda fuerza política en Galicia. Para tener 5 años de historia seguramente habremos hecho cosas mal y ustedes nos puedan enseñar muchas cosas. Pero, hombre, creo que mal del todo no lo hemos hecho. Ha hablado usted en esta conversación específicamente de la Fundación CEPS y de la relación de la financiación de mi formación política con Venezuela a través de la Fundación CEPS. Y le agradezco que haya sido enormemente explícito. Yo aquí tengo que limitarme a informarle a usted de lo que han dicho los tribunales de justicia cada vez que alguien ha tratado de convertir esa afirmación en un elemento de prueba que presentar en un tribunal. Nos presentó una querella el señor Rodríguez Menéndez, supongo que ustedes lo conocen, contra Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre, por CEPS. Nos acusaba de haber recibido 3,7 millones de euros a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales procedentes del gobierno chavista, principalmente por asesoramiento durante los años 2006 y 2007. Me va a permitir que le lea un fragmento del auto de archivo del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal que firmaban, entre otros, alguien que es muy conocido en el Senado a la vista de lo que hemos leído en algunos grupos de WhatsApp. Manuel Marchena era el ponente de ese auto y le acompañaban Cándido Conde Pumpido, Joaquín Jiménez García, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral García. La página 4 del auto dice, cito literal: el querellante se limita a transcribir un artículo periodístico relativo a unos hechos que desde su perspectiva considera ocurridos, pero sin que acompañe su denuncia con datos objetivos y accesibles. No aporta principio de prueba alguno que avale razonablemente la verosimilitud de la realidad de los hechos contenidos en dicho artículo, sobre el que a su vez se sustenta la querella. Por todo lo dicho, no desprendiéndose del relato de hechos indicio alguno de acción delictiva por parte de los querellados, al no poder identificarse su actuación en ilícito penal alguno, procede el archivo de plano conforme al artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero hubo más denuncias, hubo más querellas. Una querella presentada por el sindicato, por llamarlo de alguna manera, Manos Limpias, algunos de cuyos líderes acabaron en prisión, contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, a propósito de CMI, La Tuerca, Canal 33, El Señor Riobó, Hispan TV, For Apache y la Fundación CEPS que usted mencionaba. Permítame que le cite la página 7 del auto de archivo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De nuevo, tenemos al señor Marchena, esta vez acompañado por José Manuel Maza como ponente,
y por sus señorías Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano y Francisco Monterde. Cito literal. En relación a los hechos contenidos en la querella con respecto al señor Iglesias Turrión, son coincidentes con la interpuesta también por el sindicato Manos Limpias contra el mismo querellado el 4 de febrero de 2015, que dio lugar a la causa especial 20099 de 2015, que por auto del 29 del 4 de 2015 fue inadmitida por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno. Y puesto que la actual querella se basa en los mismos hechos y se imputan al señor Iglesias los mismos delitos sin aportar datos nuevos o nuevos documentos relevantes que pudieran justificar un pronunciamiento distinto, procede con remisión íntegra al contenido del auto 29 del 4 de 2015, estar a lo allí acordado. Bajo el epígrafe, porque esto también lo ha mencionado usted, hecho común contra todos los querellados, se hace referencia a un informe denominado PISA. Ustedes conocen, ¿verdad?, el informe PISA. ¿No lo conocen? Pues entonces creo que les debo informar sobre este informe que ustedes desconocen. Pero podría ser en otro momento. Será en otro momento, de acuerdo, será en otro momento. ¿No le importa? Será en otro momento. Bien, ¿Qué se dice? Estoy limitándome a leer el auto. Acrónimo Pablo Iglesias Sociedad Anónima, y se atribuye a la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía. Es raro que ustedes no lo conocen, porque su jefe de filas en el Senado, el señor Cosidó, era el jefe de la policía en aquel momento. Pídanle ustedes información a su senador sobre las cosas que se dedicaba a hacer. Si no quieren que se lo explique yo, no se lo explicaré. Yo estoy para responder a sus preguntas. Página 8 del auto, gracias a usted. Por último, en cuanto al hecho común contra los querellados, el informe PISA contenido en informaciones periodísticas, la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos, si la denuncia o querella que los incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece indicio de comisión que pueda ser calificado como accesible y racional. La Sala acuerda inadmitir a trámite la querella por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal en algunos de los supuestos relatados en la misma y por carecer de elementos acreditativos iniciales mínimos en los restantes, procediendo en consecuencia al archivo de las presentes actuaciones. Hay todavía más querellas y más autos, sospecho que usted no querrá que le lea. Mejor que no, ¿verdad? No, me encantará, pero le sugiero que por darle un poco de más agilidad a esta comisión, nos los facilite usted a través de la presidenta, y yo me comprometo con usted, señor Iglesias, a hacer un estudio exhaustivo de esos autos, de reconocer los que ya conocíamos y de estudiar los que no conocemos, y así sacar las conclusiones pertinentes. Pero mire, se lo agradezco muchísimo, pero permítame un momento, porque usted ha mencionado usted una cuenta en Granadinas, ¿verdad? Usted ha mencionado una cuenta en Granadinas y esto es muy grave. Sería muy grave. Yo creo que he mencionado Granadinas. Lo de la cuenta lo hablamos luego, si le parece también. Fíjese, va a tener oportunidad de hablar de ello. Lo quiero decir porque sería enormemente grave que el secretario general de una formación política con más de 5 millones de votos tuviera una cuenta en un paraíso fiscal. Y he creído deducir de sus palabras, a lo mejor me equivoco. Deduce mal, señor Iglesias. Bueno, pues ahórrese entonces, la explicación. No me la voy a... No, pero es que, pero fíjese, verá, vamos a hablar de yo entiendo Granadinas. que hay cosas que usted no quiere que explique aquí. No, pero todo. Pues entonces tenga usted paciencia, porque creo que corresponde explicarlo. Ha mencionado usted en su intervención Granadinas. Bueno, querella 6 la presentó una formación política que proviene de su partido, una formación política llamada Vox, en su nombre Francisco Javier Ortega Smith, contra Pablo Iglesias, por blanqueo de capitales, delitos electorales y delitos que comprometen la paz y la independencia del Estado. Y aquí habla específicamente de una cuenta que yo tendría supuestamente en Granadinas. Permítame que le lea el auto de archivo del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. El denunciante relata en su denuncia que del contenido de 4 noticias publicadas en la revista digital OK Diario los días 12 de enero y 6 y 7 de mayo de los años 2017 y 2016, respectivamente, así como de las declaraciones efectuadas por don José Ignacio Cosidó, anterior director general de la Policía, el 29 de abril de 2016, en el programa El Cascabel de la cadena de televisión 13TV, se desprende la existencia de indicios de la comisión por parte del denunciado de los delitos que enumera la denuncia. Esto es, a partir de lo que dice su portavoz en el Senado en 13TV, presentan una denuncia contra mí.
El denunciante se limita a narrar unos hechos que considera constitutivos de delito, pero no aporta ningún elemento objetivo que avale racionalmente su verosimilitud, afirmando su existencia sin ningún apoyo objetivo. Y dice el auto, página 3, nos encontramos ante una mera narración de hechos sin que se aporte documento alguno que sustente las afirmaciones realizadas, tratándose de meras sospechas que no son suficientes para incoar procedimiento penal alguno, sin que, en consecuencia, en la preceptiva exposición razonada que debería dirigirse al Tribunal Supremo pueda indicarse, a la vista del relato de los hechos efectuados por el denunciante, la existencia de más que meras sospechas de la comisión por parte del denunciado de los delitos enumerados por el denunciante, no aportándose por el mismo documento o elemento alguno de juicio que sustente las afirmaciones efectuadas en la denuncia. Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 637.2, procede a acordar el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones. Hubo quien insistió con esto, y la Asociación Justicia y Libertad volvió a presentar una querella, la 7ª querella contra nosotros, de nuevo hablando de Granadinas y de Europacific Bank. Auto de archivo del Tribunal Supremo. Lo firma otra vez el famoso Manuel Marchena, que apareció en estos WhatsApp indiscretos de su jefe en esta Cámara, en el Senado, y firmado también por Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Luciano Varela Castro y Alberto Jorge Barreiro. Página 4, cito literal. Esta sala ya se pronunció en la querella presentada por el sindicato Manos Limpias el 4 del 2 de 2015. Parece que los jueces empiezan a estar cansados de ciertas cosas, que dio lugar a la causa 20099/2015, donde se dictó auto del 29 del 4 de 2015 en el que se acordó la inadmisión a trámite de la misma y el consiguiente archivo de las actuaciones, por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, con la condena a costas a la parte querellante, que hablaba usted de condena a costas. Pero además, por los mismos hechos, se volvió a formular querella por parte del sindicato Manos Limpias, que dio lugar a la causa especial 3/20065/2016, en la que se dictó auto de fecha 13 de abril, un día antes de la conmemoración de la República de 2016, en el que, tras examinar los hechos y la documentación aportada en su apoyo, se acordó, respecto a los hechos, por ser coincidentes con los de la querella interpuesta también por el sindicato Manos Limpias el 4 de febrero de 2015, que dio lugar a la causa especial citada, remitirse al contenido íntegro del auto del 29 del 4 de 2015, dictado en dicha causa especial, que declaraba inadmitida a trámite la querella por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal y archivando las actuaciones. Los hechos ahora nuevamente relatados son idénticos a aquellos, sin aportar datos nuevos o nuevos documentos relevantes que pudieran justificar un pronunciamiento distinto. La Sala acuerda, cito literal, estar a lo resuelto. Señor Iglesias, en los por favor, autos discúlpeme con todo el respeto y la educación. Mire, lo suyo es, como no me gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Es decir, vamos a hablar, si a usted tiene a bien, de las cosas que le preguntemos nosotros. Sabemos que tiene usted una amplia experiencia en los juzgados y probablemente que no ha terminado todavía de esa experiencia. ¿Nos puede aportar usted todos los documentos que tenga bien? Yo me he comprometido con usted a estudiarlos junto con mis compañeros, que son gente estudiosa, todos ellos, se lo aseguro, el menos yo. Pero si me permite, vamos a lo que nos ocupa, porque mire, por cierto, déjeme hacerle un inciso y no haré más. Ha recordado usted sus magníficos resultados en las generales y en Cataluña, pero no ha recordado usted ni Galicia ni Andalucía. Lo entiendo, pero eso queda en pura anécdota. Mire, no se olvide usted de que esta comisión tiene un valor, y es que aquí no se puede mentir. Esto no es un juzgado, si yo se lo he dicho al comenzar y parece que usted no me ha querido entender y entonces venga a aportarme autos, sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Que no, esto no es un juzgado. Lo que queremos es su versión de los hechos. Y si puede ser un poquito más breve, concisa y concreta, que sé que usted tiene capacidad de síntesis cuando quiere, que lo sabemos, pues hará un favor a esta comisión. Es decir, olvídese de los autos, de todo. Queremos su opinión. Eso nos lo aporta usted como documentación, quedará registrado, constará en el archivo de la comisión
y en el acervo personal de estos humildes senadores que tendrán a bien leerla y estudiarla. Por lo tanto, ¿ha trabajado usted para el gobierno venezolano? Muchísimas gracias por su pregunta y por no hay su de intervención, no señor portavoz del Partido Popular. Tengo que recordarle que ustedes me citan aquí para aportar datos y hechos, no para aportar las opiniones. Entonces, yo comprendo que pueda ser tedioso que yo, digamos, les describa con exactitud, con precisión y de manera exhaustiva hechos y datos. Si ustedes lo que querían no era citarme para que yo les expusiera estas cosas y me hubieran pedido que les remitiera la documentación, pues yo les hubiera remitido la documentación encantado. Pero ustedes me han citado aquí con un objetivo muy preciso. Sí. Hablar de la financiación de mi formación política. Eso. Y si aquí alguien, lógicamente, pone en duda que la financiación de mi partido político se haya producido con arreglo a la ley, yo tengo la obligación de ser exhaustivo. Y yo tengo la obligación de que no quede ningún, digamos, resquicio para la duda. Eso puede implicar tener que leer, fíjese, que le he traído fragmentos, que tengo también aquí los autos completos. Y estoy leyendo solamente los fragmentos seleccionados porque le tengo a usted estima y no quiero que las nieves del tiempo plateen ni sus sienes ni las mías estando aquí demasiado tiempo. Así que agradézcame que al menos le haya traído una selección de párrafos y no le traiga los elementos completos. Señor Iglesias, permítame un segundo. Conociendo su afición a los libros, lo que me extraña es que no nos haya traído la Aranzadi, porque es lo que nos faltaba ya. Nos interesa mucho porque le valoramos sus opiniones. Entonces, lo demás van a ser ilustraciones a sus opiniones. Entonces, yo se las agradezco. Además, le agradezco eso, que en vez de la Aranzadi nos haya traído simplemente lo que parece interesante de las sentencias. Me he comprometido con usted a verlas y a estudiarlas. Y ahora vamos a ver. ¿Trabajó usted para Venezuela, señor Iglesias? Le agradezco el inciso y su intervención, pero aquí hay un elemento que no es menor. Si usted no hubiera mencionado ningún elemento más en su intervención, pues yo tendría que hablar de las cosas que usted mencione. Pero es que usted ha mencionado demasiadas cosas. Y como ha mencionado demasiadas cosas, creo que yo tengo la responsabilidad de contestarlas. Usted ha dicho aquí nos interesan sus opiniones. No soy yo quien tiene que recordarle lo que es esta comisión parlamentaria. Aquí yo no vengo a opinar. Opinaré en los medios de comunicación, en los mítines o incluso en la tribuna parlamentaria. Será un placer poder coincidir alguna vez con ustedes en una tribuna parlamentaria. Yo no vengo aquí a opinar. Yo vengo aquí a presentar elementos y datos sobre la financiación de mi partido. Estaría bueno que yo tuviera que venir aquí a dar mis opiniones. Les aburriría a ustedes muchísimo si diera aquí pero mis es que opiniones. está usted equivocado, señor entonces, Iglesias, ¿Pero perdóneme. por qué me interrumpe usted todo? Sí, no me porque, interrumpa. no, pero es que perdóneme, por mire, aclararle perdóneme que le recuerde un segundo, sí. un segundo, señor portavoz del Partido Popular. El Dígame. reglamento a mí me habilita para organizar mis respuestas como yo considere. Sí, me habilita para contestar en el tiempo y forma que yo estime. Yo entiendo que a usted esto le pueda no gustar, pero del mismo modo que cuando usted intervenga 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos o 30, yo tengo que escuchar respetuosamente su intervención, creo que usted tiene que escuchar respetuosamente mi respuesta. Luego usted podrá juzgar si le he respondido, si no le he respondido, si su respuesta ha sido satisfactoria, y ese será un juicio que le corresponde hacer usted, pero solo faltaba que usted me dijera cómo tengo que responderle, si le tengo que responder con brevedad, si tengo que extenderme, si tengo que ser exhaustivo, si tengo que ser sintético. Imagine que yo le pidiera a usted, como señor portavoz del Partido Popular, haga usted las preguntas como a mí me parezca. Usted me diría, mire, esto es una comisión parlamentaria y yo pregunto como me apetece preguntar y tiene usted toda la razón. De la misma manera que usted puede preguntar como quiera, pues yo puedo responder como considere. Y ha mencionado usted un elemento al que estoy obligado a responder porque está en juego la dignidad de mi formación política y la mía como secretario general de Podemos. Ha dicho usted en un momento determinado que hubo una sentencia que dijo que era verdad. Que dijo que era verdad, sí, lo ha notado, sí, verdad, que yo podía tener una cuenta
Granadinas. Y aquí, sí. Si quiere se lo aclaro. Es más. No, perdóneme. me lo aclara usted después. No, perdóneme. Mire, señor, señor Aznar. Si tengo que ordenar yo el debate, les aseguro a los dos que lo voy a ordenar. Yo se lo agradeceré además, señora presidenta. Para empezar, los senadores del Partido Popular y el portavoz del Grupo Mixto saben divinamente, señor Iglesias, cómo se desarrollan las comparecencias en esta comisión. Esta comisión no es una comisión al uso, es una comisión de investigación del Senado. Esto significa que, además de su aprobación por el Pleno, luego la comisión tuvo que aprobar un plan de trabajo, y en el plan de trabajo lo que se describe es que los comparecientes vendrán, o los invitados, porque también hemos tenido invitados, y la fórmula para sustanciar dichas comparecencias es pregunta-respuesta. No son intervenciones largas como pueden ser en cualquier otra comisión, tanto del Congreso como de los diputados, y el formato, para que sea mucho más ágil y más concreto y conciso, porque además de cada respuesta puede que surja luego una nueva pregunta, es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Si usted ha traído documentación para aportarnos, yo encantada se la recibo y la aporto a los archivos de la comisión, pero les rogaría a los dos que fueran concisos tanto en las preguntas como en las respuestas. Muchísimas gracias, señora presidenta. ¿En qué situación estamos entonces en este momento? Estamos esperando que conteste a su primera pregunta. Vale. Muchísimas gracias, señora presidenta, por la aclaración y por la neutralidad. Querría que me indicara el precepto reglamentario que establece el tiempo que tienen que durar mis respuestas. Yo no he hablado de tiempo, señora Iglesias. Gracias, señora presidenta. Yo he dicho cómo se sustancia, y la sustancia es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. En el entendimiento de los dos, del senador que pregunta y de la persona que contesta, en este caso el compareciente, está, y desde luego en la agenda de cada uno. Yo, comprenderán, soy senadora por Madrid, señora Iglesias, y yo vivo aquí, tengo todo el tiempo del mundo, no tengo que coger aviones ni tengo que ir a ningún sitio. Vale. Muchas gracias, señora presidenta. Procedo a responder a las preguntas, que no han sido solamente una, formuladas por el senador. Y yo también vivo en la Comunidad de Madrid y será un placer estar aquí con usted en esta comisión el tiempo necesario. Se ha mencionado en la primera intervención, quizá ahora, digamos, alguien se arrepienta de haberlo mencionado, pero el caso es que se ha mencionado. Se ha dicho, hubo una sentencia que dio la razón a un periodista sobre la publicación de un pago en Granadinas. Y aquí se utilizó la palabra veraz. Les voy a citar literalmente esa sentencia. La verdadera cuestión debatida por el presente procedimiento es la veracidad de la información publicada por los demandados. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales, ajustándose a las circunstancias del caso. Aun cuando la información con el transcurso del tiempo puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada, por ello, aunque se fundamenta la demanda y se insiste en poner de relieve la falsedad de los hechos publicados, lo cierto es que a tal dato resulta irrelevante para la prevalencia del derecho a la información. Aquí lo que se dice básicamente es que se puede dar una información que no se corresponda con la realidad, que es mentira, si se ha contrastado con algún tipo de fuente. Bueno, la fuente supimos que era un informe falso, el informe PISA, que ustedes dicen desconocer, aunque fue un informe en el que uno de sus responsables, al parecer, era su jefe en el Senado, y que una comisión parlamentaria en el Congreso estableció como un informe falso. Bueno, no haberme preguntado usted por esto. Ahora me habla usted de Venezuela, y yo le respondo, mire usted, si usted pretende sugerir que ha habido financiación por parte del Gobierno de Venezuela Podemos, yo le digo que no. ¿Y por qué le contesto a esto? Porque esta comisión tiene un objeto, hablar de la financiación de Podemos. Si usted quiere hacer una comisión de investigación para hablar de Aranzadi, para hablar de las tesis doctorales, que últimamente a ustedes les interesan mucho. A lo mejor a ustedes les interesan las investigaciones que yo he hecho sobre movimientos sociales o sobre América Latina o sobre diferentes países de América Latina, Venezuela, Bolivia, México, los que ustedes consideren. Hombre, para eso tienen ustedes mayoría en el Senado para convocar una comisión de investigación ad hoc sobre estas cuestiones. Pero aquí me han convocado a mí para hablar de la financiación de mi partido y si hay algún elemento que pueda generar la más mínima duda de ilícito administrativo, de ilícito civil o de ilícito penal sobre la financiación de mi partido. Sobre otras cuestiones me convocan ustedes a una comisión diferente y yo tendré la obligación de venir. Y es que además ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden organizar cuantas comisiones de investigación consideren, sobre los temas que ustedes consideren. Pero aquí me tienen que preguntar ustedes sobre la financiación de mi partido.
Y todas las preguntas, alusiones o elementos que señalen algún tipo de duda sobre la financiación de mi partido, yo se lo tendré que responder, pero hombre, no con opiniones, porque a preguntas de ese tipo no se responde con opiniones, se responde con datos. Le veo a usted quizá no satisfecho o no contento con todos los datos y me dice, remítanos esa documentación. Haberlo pensado antes, habernos pedido no comparecer, sino que presentáramos toda la documentación. Ahora, cuando presentamos una serie de hechos exhaustivos, que lógicamente están en documentos, porque yo no puedo recordar todos los elementos de memoria, por lo tanto, se lo leo y le doy las indicaciones específicas de dónde está recogido, de dónde está citado. Usted tiene que entender que yo tengo que ser exhaustivo en mis respuestas, porque aquí está en juego la imagen de mi formación política. Hay algunos que dicen, ustedes no se han financiado de manera limpia. Yo tengo que demostrar que sí, y para demostrar que sí, tengo que ser exhaustivo, explicándole las cuentas de mi partido, remitiéndome a los informes publicados por el Tribunal de Cuentas, a las auditorías y a las sentencias judiciales y autos que han determinado que todas aquellas denuncias, querellas o acciones legales contra nuestra formación política han sido archivadas o desestimadas por parte de los tribunales. Entiendo que oír esto no es del gusto de todos, pero entiendan que es mi obligación. Creo que si usted tuviera que explicar la financiación del Partido Popular, pues no se dedicaría usted a dar opiniones, trataría de fundamentarla en hechos. Ahora bien, no sé si lo tendría tan fácil si de lo que se tratara de hacer es de enseñar sentencias judiciales, porque, con todo el respeto, creo que la situación judicial de su formación política es cuanto menos incómoda. Señora presidenta, ¿puedo...? Bien, muchas gracias. Ahora leo yo. La veracidad de la información en el sentido estudiado no quedó comprometida con los cambios de redacción introducidos por el director del medio, señor Inda, o por el redactor jefe en el ejercicio de sus tareas en el medio. Como conclusión a todo lo expuesto, procede examinar la demanda al no entender vulnerado el derecho al honor del señor Iglesias frente al derecho a la información y expresión reconocidos igualmente en la Constitución. Séptimo, las costas causadas en esta instancia se imponen al demandante cuyas pretensiones se han desestimado. Verbigracia, señor Iglesias Turrión. Fallo. Desestimo la demanda presentada por la procuradora doña Fulana de Tal en representación de don Pablo Iglesias Turrón y absueldo a don Eduardo Inda, Francisco Mercado y 2000 palabras de las pretensiones con ellas dirigidas. Cuando lea una sentencia, léala completa, señor Iglesias. Y ahora volvamos a lo nuestro. Y mire, yo he dicho lo de que nos interesaban sus opiniones y eso sí lo voy a retirar. Y nos interesaban sus opiniones porque aquí estamos intentando construir en positivo, señor Iglesias. Y a mí me parece que una persona que acaba de aterrizar en política como usted, con un gran éxito, según nos ha explicado, y así demuestran los resultados que usted nos ha puesto encima de la mesa, pues su opinión sobre cuál ha de ser el futuro de la financiación es importante. Junto a ello, los hechos y los datos. Y le recuerdo que aquí no se puede mentir. Por lo tanto, me parecían interesantes sus opiniones, pero como estimo que tanto mis compañeros como yo queremos pasar las Navidades en casa, voy a prescindir de sus opiniones y le haré a usted el favor de también poderlas pasar en familia. Y por lo tanto, volvemos a lo mismo. Y solamente, y líbreme Dios de hacerle yo recomendaciones a usted, porque se la hago con toda la humildad y espero que no me la tome a mal, por favor no vuelva usted a mencionar la palabra WhatsApp en esta Cámara, porque uno es reo también de sus WhatsApp, y si quiere usted, recordamos cómo hay que azotar a uno hasta hacerle sangre, o a una, que les gusta decir a ustedes, por aquello de la igualdad y la conciliación. Por lo tanto, los WhatsApp los carga el diablo, señor Iglesias. No me haga que saque la relación de WhatsApp magníficos para una antología del disparate que podemos aportar. Le vuelvo a preguntar, ¿ha trabajado usted para el gobierno venezolano? Y voy a ver si le animo un poco. ¿Y en qué años? A ver si así arranca. Mire usted, no he trabajado para el gobierno venezolano. Pero es que en esta comisión de investigación yo tengo que explicar la financiación de Podemos. Entiendo que cuando usted hace esa pregunta, lo que pretende inferir es, claro, partiendo de la premisa de que quizá usted haya trabajado para un gobierno, ese gobierno ha podido financiar a su partido, porque si no es así, es una pregunta off topic. Aquí no estamos para hablar de dónde he trabajado yo, de qué países he visitado o de qué libros he escrito, qué artículos he publicado. No estamos en una palabra para hablar de mi vida.
estamos para hablar de la financiación de mi formación política. Ahora bien, si a usted le interesa revisar mi currículum profesional y que yo le informe con detalle de mi currículum profesional, usted puede hacerlo. Tienen mayoría parlamentaria para hacer una comisión de investigación sobre el currículum profesional de Pablo Iglesias o sobre su tesis doctoral. De hecho, creo que han hecho ustedes una comisión de investigación sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno. Ahí, perdone, digamos, lo coloquial de la expresión, una cierta barra libre de comisiones de investigación en el Senado, pero están ustedes en su derecho. Tienen ustedes la capacidad de organizar cuantas comisiones de investigación consideren oportunas. Por lo tanto, como aquí se me ha citado, le voy a tener que citar, ya sé que esto a ustedes le molesta, pero es la convocatoria que recibo. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 61.1 del Reglamento del Senado, se convoca sesión de la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos para el 13 de diciembre de 2018, hoy, a las 10:30 horas, con el siguiente orden del día. Comparecencia de don Pablo Iglesias Turrión, secretario general de Podemos, para informar en relación con el objeto de la comisión. ¿Cuál es el objeto de la comisión? La financiación de Podemos. Si usted infiere que Dimetrabajo se ha podido producir algún elemento que tenga que ver con la financiación, pues yo le tengo que responder. Si no, si usted quiere preguntarme por dónde he estado a lo largo de mi vida, por los libros que he escrito, por las cosas que he hecho, eso lo hace usted en otra comisión. Claro, como usted ha mencionado Venezuela, igual que si usted mencionara Irán, igual que si usted mencionara Corea del Norte. Fíjese, ahora que ha dicho lo de Irán, le voy a contar una cosa de Irán que le va a usted a interesar mucho. Es muy llamativo. Fíjese. Como aquí hemos hablado de muchas cosas, esto le va a interesar. Es una carta. Mi querido hermano, es imperativo que Adolfo Suárez reestructure y consolide la coalición política centrista, creando un partido político que sirva de soporte a la monarquía y a la estabilidad de España. Para lograrlo, el presidente Suárez claramente necesita más que nunca cualquier ayuda posible, ya sea de sus compañeros o de países amigos que buscan preservar la civilización occidental y las monarquías establecidas. Por esta razón, mi querido hermano, me tomo la libertad de pedir tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez, ahora en la difícil coyuntura. Las elecciones municipales que se celebrarán dentro de 6 meses y será ahí, más que nada, donde pondremos nuestro futuro en la balanza. Por eso me tomo la libertad, con todos mis respetos, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder 10 millones de dólares como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española. Con todo mi respeto y amistad, tu hermano Juan Carlos. Juan Carlos I, anterior jefe del Estado en España, escribe al Shah de Persia, escribe a Irán pidiendo 10 millones de dólares. Esto sí es un documento. Esto sí es un documento. Y no entiendo por qué ustedes, cuando nosotros hemos pedido que comparezca el anterior jefe del Estado para dar cuenta sobre supuestos casos de corrupción, ustedes tan interesados, gracias señora presidenta, tan interesados en investigar, cuando se trata de investigar la financiación iraní de la Unión del Centro Democrático de la monarquía española, ustedes no preguntan tanto. Pero, lógicamente, si ustedes pretenden sugerir aquí que mi formación política se ha financiado por parte de gobiernos extranjeros, yo tengo la obligación de responder. Y de responder no opinando, de responder con datos, de responder con los datos de la financiación de mi partido a disposición del Tribunal de Cuentas, de los informes del Tribunal de Cuentas, de toda la documentación que es pública y, por supuesto, también de los autos judiciales. Yo no estoy aquí para opinar y le agradezco la rectificación. Cuando usted ha dicho no le voy a preguntar por opiniones, se lo agradezco. Yo estoy aquí para dar datos referidos a la financiación de mi partido. Datos referentes a cuestiones que no tengan que ver con la financiación de mi partido, para eso montan ustedes otra comisión, me convocan y será un placer que vivamos aquí. Yo le agradezco mucho los consejos, señor Iglesias. Le agradezco que nos diga en el Senado cómo nos tenemos que organizar. Eso pasa también al acervo del Senado en cuanto a documentación para el futuro. Pero mire, yo quiero pensar que no se ha querido usted comparar con Adolfo Suárez al leernos una fotocopia del año, no sé qué año sería, pero una fotocopia. Ni creo que intente usted aportar eso que dice es un documento como un documento probatorio de nada. Absolutamente nada. Mire, yo no sé si... ¿No existió esa carta? ¿Perdón? No existió esa carta. Pero bueno, que usted nos ha enseñado aquí una fotocopia. ¿Tiene usted la carta? ¿No existió? ¿Tiene usted la carta? El que la ha sacado ha sido usted. ¿Tiene usted esa carta?
¿Tiene una Soy copia investigador. certificada por algún Dice archivero? usted que es mentira esa carta, entonces. No, yo no estoy Dice diciendo usted que es le mentira estoy diciendo que Juan el Carlos que I tiene- pidió dinero al Shah de Persia. Vamos a ver. ¿Está usted diciendo que es falso? Estoy diciendo que usted enseña aquí una fotocopia y nos acaba de descubrir el mundo mundial. No. En absoluto. Usted dice- Perdóneme, no me interrumpa, si es tan Discúlpeme, amable. tiene usted No, razón. efectivamente, muchas gracias. Yo también usted. se lo agradezco a usted. Yo le he preguntado, ¿ha trabajado y en qué años para Venezuela? ¿Qué asesoramiento, qué tipo de asesoramiento desarrolló usted en Venezuela y cuánto cobraba por él en aquellos tiempos? Gracias por la pregunta, pero yo estoy aquí para responder a cuestiones que tengan que ver con la financiación de mi partido. ¿No quiere usted responder a esto? Si usted quiere inferir de cualquier actividad mía en el pasado que hubo algún elemento de financiación ilegal, yo le respondo. Lo Pero que si yo usted... quiera inferir, Bueno, señor yo no le he Iglesias, interrumpido a perdóneme, usted. es cosa mía. Usted limítese a responder o a decir que no me responde. ¿Me está diciendo que no quiere responderme a esto? Perfecto. Paso a la siguiente. El señor Monedero dijo en esta comisión, y queda constancia que el señor Iglesias ha dicho que no ha trabajado para el gobierno de Venezuela. El señor Monedero dijo en esta comisión que sus trabajos en Venezuela los cobraba a través de una empresa que él había creado. Bien, ese era el señor Monedero. Yo le pregunto a usted, aunque no trabajó para el gobierno de Venezuela, ¿algún asesoramiento prestó que le tuviera que pagar el gobierno de Venezuela? Ninguno. Sobre cuestiones que no tengan que ver con la financiación de Podemos... No le estoy preguntando eso. Ah, Perfecto. Señor Iglesias, perfecto. Sus labores allí en Venezuela tenemos constancias de que eran muy variadas. No solo por los testimonios que aquí han dado personas que no pueden mentir ante esta comisión, sino por la cantidad de documentos de todo tipo que existen de su trabajo allí. ¿Usted conoce el programa Zurda Conducta? Si me pregunta usted por la financiación de mi formación... No, le estoy preguntando si conoce el programa Zurda Conducta. Señor portavoz del Partido Popular, ¿lo conoce yo o no lo estoy conoce? dispuesto a responder aquí a cualquier pregunta que tenga que ver con la ¿Lo conoce financiación. o no lo conoce? No me interrumpa usted No lo más. conoce, perfecto. Escuche una cosa, Bien. escuche De usted aquí- una cosa que No, creo ya que está, es, que me que es vale, relevante. que me vale su Sí, ya lo sé que a respuesta, que usted, me vale, sí, sé me que le vale. vale, pero hay algo que quiero decir y que creo que es importante. Estamos en una situación llamativa. Ustedes me convocan aquí para hablar de la financiación de mi partido, pero llevamos aquí apenas una hora y después de una hora ustedes ya se han cansado de preguntar sobre la financiación de mi partido porque no me llevamos interrumpa, una señor. hora No me- escuchando su no me discurso. interrumpa, señor. Llevamos No me una hora interrumpa, yo no le he escuchando interrumpido a su usted. discurso. ¿Pero por qué No me ha interrumpe respondido usted? a una sola Señor. pregunta. No ha respondido usted a una sola pregunta y me gustaría avanzar. Yo le Señor- explicaré al final lo que señor tiene que ver en Aznar, nuestra usted opinión, tiene que señor respetar Iglesias. el reglamento y yo tiene le que explicaré, respetar señor que yo de las Iglesias, al preguntas. final. ¿Por qué le preocupa tanto que hable? Que le voy, ¿Por qué le preocupa tanto porque que hable aburre aquí? usted a las cabras, Ah, señor bueno. Iglesias, porque le estamos haciendo preguntas y no nos responde a ninguna. Entonces yo estoy encantado de acudir a alguna de sus conferencias a escucharle, porque me encanta escucharle. Noble Pero aquí animal, hemos venido a la cabra, trabajar. pero hemos yo venido entiendo que a si trabajar. a ustedes No, me he acordado les de la aburre lección en la este expli- momento. si a Señor ustedes Iglesias. les aburre la Señor explicación Iglesias. que yo doy aquí, Señor yo lo Iglesias, siento. discúlpeme. Señor Aznar, usted no me puede... Retiro la cabra, usted- retiro la cabra. Traiga usted y la ya le cabra, digo, traiga no. usted las ovejas Y ya le digo a traiga usted. los animales que considere, pero usted no me puede decir que mis respuestas, bueno, sí me puede decir que mis respuestas ¿Le puedo le aburren, decir? pero No, se no, imagina, no, no, pero no, se imagine no, usted, no. bueno, a las cabras le aburren mis respuestas y a usted Eso no. es su discurso, Bueno, no su pero respuesta. a usted le puede no gustar lo que yo diga aquí. Pero se imagina que yo dijera que sus preguntas no me gustan. Pues usted dígalo, bueno, si pero lo si es que entiendo, yo no puedo juzgar claro, lo que usted, lo que usted entiendo, haga. pero Lo que pasa es que respóndame nos usted, tenemos que nada más. nos tenemos que respetar. Claro, Señor y portavoz nos del Partido respetamos, Popular, señor y Iglesias. respetarnos implica primero una cosa, no interrumpirnos. No Cuando me dé usted otra haciendo- lección, señor ¿Cómo le voy a Iglesias? dar yo una lección a usted? Usted Nada, es mucho hombre. más mayor que Si yo somos y yo los dos tendré personas muchísimo educadas. que aprender de usted. Pero le propongo una cosa, cuando habla usted en su turno de palabra, yo me callo y tomo las anotaciones correspondientes, pero hombre, cuando esté yo en mi turno de palabra, le pido Pero mire- educadamente que aunque las ovejas, las cabras y a lo mejor alguno de ustedes, sin querer relacionarles en ningún momento con tales rebaños, se aburren, les pido que tengan paciencia. Señor Iglesias, portavoz del Partido vamos Popular. a ver, la presidenta le ha explicado cuál es el procedimiento. Bien, yo entiendo que usted no es capaz de estar callado ni debajo del agua, y lo respeto, y se lo digo cordialmente, entiéndame, y en este tono de cordialidad que estamos hablando. Entonces, yo le voy a seguir preguntando, a lo que no quiera, no me responde, pero
por el bien de la comisión y de las personas que nos están escuchando y de lo que tiene que hacer todo el mundo en estas fechas cercanas a la Navidad, vamos a intentar centrarnos y ceñirnos. Denle agua, por favor, al señor Iglesias, si son tan amables. Muy amable. De nada. Si quiere otra cosa, la presidenta se encarga. Bien, entonces, si le parece, centrémonos otra vez. Vale, usted no ha trabajado para el gobierno de Venezuela y usted dice que lo de zurda conducta no le suena. Señora presidenta, por romper un poco, ¿podemos ver el primer vídeo? Muchas gracias. ¿Qué número de vídeo es, senador Aznar? El número 1. ¿El número 1? Pues el vídeo número 1, por favor, lo ves aquí. Perfecto. El chavismo como movimiento político puede ser fuerza centrípeta y centrífuga, para dentro de la revolución y para afuera. Y unos jóvenes osados en España, del movimiento del partido Podemos, así es, con el compañero Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, un compañero que estuvo invitado aquí, Iñaki Reijón, creo que se llamaba, se me olvida ahorita el nombre. Irrigó. Bueno, esos muchachos se dieron a la tarea, se fueron con unas tesis políticas, con un programa de televisión que se llamaba La Tuerca. El joven Pablo Iglesias, que está muy referenciado y muy motivado por la revolución bolivariana. Recordemos que también el compañero, se me olvidó ahorita el nombre, Monedero, fue también asesor del presidente Chávez. Sí. Un grupo de españoles que se vinieron aquí a darle un aporte, más que todo aportes, más que asesoría, fueron aportes porque a ese gigante había que escucharlo y él escuchaba a todo el mundo y generaba tesis políticas. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del chavismo, y en Europa andan desesperados y la gente de la oposición aquí se ha quedado... Pero yo lo único que le voy a decir, mírense en ese espejo, que vamos por España también. Esto, compañeros de comisión, señora presidenta, señor Iglesias, esto es Zurda Conducta, una televisión venezolana, iba a decir de forma irónica, crítica con el régimen, pero no, ¿para qué vamos a andarnos con esas bobadas? En los que hablan de ustedes eran muy conocidos allí. Y ya dicen ellos, no solamente estos jóvenes valerosos que no solamente escuchaban, sino que aportaban, hacían sus aportes. Bien, por esos aportes, le vuelvo a preguntar, y con un sí o un no lo despachamos, ¿con esos aportes, o por esos aportes les pagaba el régimen? La pregunta es en relación a la financiación de Podemos y si usted pretende preguntar si este canal de televisión o el sistema político venezolano o el gobierno venezolano nos ha financiado, la respuesta es no. Por otra parte, la verdad es que es algo enternecedor que usted haya tenido que ver este canal de televisión durante muchas horas. Espero que se lo haya pasado usted bien. Yo estoy aquí para responder a las preguntas que tengan que ver con la financiación de Podemos. Sobre las televisiones que veamos cada uno, pues bueno, creo que eso no es objeto de esta comisión, pero aún así, la verdad es que tiene mucha ternura imaginarle a usted viendo este canal de televisión en la soledad de su domicilio, señor Iglesias, que yo le con una mantita tapado viendo a lo presidente. Me parece extraordinario y se lo agradezco. Eso es una visión mía que no me han dado frecuentemente. ¿Le pagaba el régimen? Pues es injusto completamente, don Luis. Yo también lo creo. ¿Le pagaba el régimen por ir a estos programas de televisión o iba usted gratis et amore? Yo jamás he cobrado por ir a ningún programa de televisión fuera de España, pero en cualquier caso creo que esto no tiene que ver con la financiación de Podemos. Yo he ido a muchos programas de televisión en España, he ido a programas de televisión en Intereconomía, en 13TV, en La Sexta, en 4, y en los que era colaborador sí me pagaban una remuneración correspondientemente declarada, pero yo no sé qué relación puede tener esto con la financiación de Podemos. Por eso no pretendo yo cuestionar en ningún caso las preguntas que usted plantee, pero creo que el objeto de esta comisión es la financiación de mi formación política. Bien, yo ya le he preguntado si cobraba usted por ir a programas de estos de la televisión venezolana. No cobraba usted. Bien, vídeo 2, por favor, señora presidenta, para seguir enterneciéndonos. Pasen el vídeo 2, por favor. Pues reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante. Se le echa mucho de menos. Cuántas verdades
nos ha dicho este hombre. Hay una cosa crucial en lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos. Mostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas del mundo. Eso es lo que vimos con esa movilización popular que acompañó el entierro del comandante Chávez. Esa movilización popular que fue global, que fue unas imágenes que conmovieron al mundo. Chávez se ha hecho invencible. ¿Y español? Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Es fundamental que América Latina invada Europa. Ahora mismo en el sur de Europa, que se llama los PIGs, en España, en Portugal, en Grecia, en Italia, existen gravísimos déficits democráticos. A los ciudadanos les está robando la democracia. Es clave que las experiencias de América Latina no se banalicen y se conozcan, y para eso es crucial hacer un despliegue de poder mediático, de poder explicar lo que está ocurriendo, de poder establecer alianzas con las familias desahuciadas, de poder establecer alianzas con los movimientos sociales, porque en el sur de Europa sí se están dando procesos de transición política. La verdad, señora presidenta, que a mí ahora el que me ha conmovido ha sido el señor Iglesias. Por cierto, envejece usted bastante bien. Bueno, han pasado solo 4 años, pero no le van mal en ese aspecto. Yo le veo muy parecido. Pero digo que me enternece cuando dice usted qué envidia me dan los venezolanos, porque en estos momentos, tal y como está la situación, es interesante poder vivir en un país como este. En 4 años, señor Iglesias, lo que se han cambiado las tornas. Pero estas eran sus intervenciones en las televisiones chavistas, en unos casos como sujeto pasivo de las alabanzas del régimen, y en otros casos como sujeto activo usted para alabar a aquel régimen que yo no voy a calificar, porque no es objeto de esta comisión. De todas las maneras, hace 4 o 5 años estamos hablando, usted ya apuntaba maneras. Le voy a recordar, y se lo digo de verdad siempre con máximo respeto, cuando admitía cuál era su intención para conseguir los objetivos. Controlar los medios es controlar la política, creo que decía a usted. A mí me gustaría, entre comillas, que un partido de izquierdas ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Ha estado a punto, señor Iglesias, ha estado a punto. El precio para que yo apoyara un terrible acuerdo, decía usted, de Izquierda Unida con los traidores potroika del PSOE, sería que pusieran en nuestras manos una televisión. Y ha estado, señor Iglesias, ha estado un puntito de conseguirlo. Le faltó decir aquí también el CNI, pero bueno, eso es motivo de otro momento. Por lo tanto, tal como nos decía, les decía usted a los telespectadores, lo suyo es fabricar puntos de vista. Lo suyo es fabricar puntos de vista, es fabricar ideología. ¿Usted conoce el Foro Sao Paulo? ¿Ha oído hablar del Foro Sao Paulo? Sí, pero ¿qué relación tiene esto con la financiación de Podemos? ¿Usted lo conoce? Lo conozco y además, en la medida en que he tenido que ver el vídeo, que a mí también me ha conmovido, no comparto con usted que yo envejezca también, me estaba fijando y la política hace envejecer mal. Yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos una cierta nostalgia de dormir más horas. Creo que lo que han presentado aquí son una serie de opiniones mías expresadas y fíjese, le voy a dar la razón en algunas cosas. Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. Yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto
y creo que rectificar en política está bien. Y yo estaré encantado en cualquier foro político o en cualquier espacio, digamos, de debate o de discusión política, de debatir incluso cosas que pude decir en el pasado y en las que me equivoqué. Antes mencionaba usted un WhatsApp. Siento muchísima vergüenza, aunque fuera en un Telegram privado, de haber hecho una broma machista imperdonable. Muchísima vergüenza. A veces lo he hecho. A veces he hecho comentarios en grupos de WhatsApp o de Telegram que cuando lees después dices, esto es impresentable. Y creo que ahí lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir, bueno, pues lo siento mucho y esto lo hice mal. Y incluso en muchas opiniones políticas creo que a veces uno puede decir, lo que dije hace algunos años, pues digamos que no se corresponde con lo que pienso ahora. Ahora bien, esto, que es una discusión que podemos tener, y estoy convencido que usted, pues seguro que también se arrepiente de alguna cosa que haya dicho alguna vez o de alguna opinión que haya tenido en el pasado, pero ¿estará usted de acuerdo conmigo que las tonterías que hayamos podido decir los dos, o que haya podido decir yo en este caso, o las opiniones políticas que hayamos podido tener en el pasado, creo que difícilmente tienen que ver con el objeto de esta comisión, que es la financiación de Podemos? Con esta pregunta del foro de Sao Paulo, tengo entendido que es un foro de formaciones políticas de izquierdas en América Latina. No sé qué puede tener esto que ver con la financiación de mi partido, pero si señala usted algún elemento que tenga que ver con eso, mi obligación será responderle. Muchas gracias por su respuesta. Uy, parece que vamos entrando en... Muy bien. Mire, a mí me parece muy bien ese gesto que tiene usted ahora de decir, me he arrepentido del WhatsApp. Perfecto. Y a mí me parece que el arrepentimiento es bueno y que lo que vale para usted tiene que valer también para los demás. Pero cuando ustedes se arrepienten, hay que perdonarles. Cuando los demás se arrepienten, hay que pedirles responsabilidades. Eso es lo que hacen ustedes. Y yo le pediría que meditase sobre eso. Y ustedes nos pueden estar pasando por encima, por delante de las narices, permanentemente, cualquier error, bueno, gordo, pequeño, grande, que hayamos cometido, más allá de que se haya pedido perdón y disculpas. Ustedes permanentemente seguirán restregándonoslo y pidiéndonos responsabilidades. Y a mí me parece muy bien que eso que usted plantea, nos lo plantee también para el resto de los humildes, mundanos, humanos mortales que cometemos errores, como usted bien ha dicho. Por lo tanto, apliquémonos todos la misma medicina. Mire, decía usted que ¿qué tiene que ver el foro Sao Paulo? Aquí, como usted sabe, y yo se lo he recordado al principio, han pasado determinadas personas, me atrevo a decir incluso personalidades, que vinculan las actividades del gobierno y del régimen venezolano, como la de otros regímenes bolivarianos, que no vamos a enumerar aquí porque sería largo, como puede ser Cuba, como puede ser, en fin, una serie de países que usted conoce perfectamente, igual que nosotros, que están y crean ese foro para intentar desde ahí extender la mancha, y entiéndame lo de mancha sin ninguna connotación peyorativa, del bolivarianismo, si cabe la expresión, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Y hay testimonios de personas que han venido aquí con el compromiso de no mentir, uniendo a ese foro de Sao Paulo con determinadas aportaciones en el tiempo a campañas electorales, tanto en América Latina como en Europa. Bien, usted en su trabajo de asesoramiento, que ya nos ha dicho que no hizo para el gobierno venezolano, tuvo conocimiento, llegó a asesorar al gobierno venezolano, llegó a dar algún consejo sobre su pertenencia a este foro, o simplemente oyó hablar de él y no ha tenido ni arte ni parte en lo que haya pasado después. Muchísimas gracias por su intervención. Ha dicho usted algo muy importante. El perdón está muy bien, y tanto para quien tiene creencias religiosas como para quienes no las tenemos, creo que forma parte de algo enormemente positivo, no solo en política, sino en las relaciones humanas. Pero en tanto que representantes públicos y representantes de partidos políticos, nosotros
No podemos esperar que se nos perdone por nada. Debemos esperar que se nos exijan responsabilidades. Y aquí yo estoy asumiendo toda la responsabilidad en lo que se refiere a la financiación de mi partido. Si alguien afirma que el Foro de Sao Paulo, digamos, expresado en los términos que cada uno considere, una especie de internacional de ultraizquierda o una especie, digamos, de plan del bolivarianismo para intervenir en cualquier sistema político en el mundo, ha financiado a nuestra formación política, yo le digo rotundamente no. Nuestra formación política se financia con arreglo a la ley. Y además no es una opinión. Están los informes del Tribunal de Cuentas, están las diferentes auditorías y además están todas las resoluciones judiciales que son inequívocas respecto a todos aquellos que han querido cuestionar la financiación de nuestra formación política. Por lo tanto, y atendiendo al objeto de la comisión, si la pregunta es si el Foro de Sao Paulo o cualquier gobierno extranjero o cualquier organización exterior o que Podemos ha tenido cualquier tipo de financiación ilegal, la respuesta es no, y aquí traigo los documentos y las pruebas de que así es. Bien, ¿usted conoce, le suena el caso Odebrecht? ¿No le suena? Bueno, pues les lo voy a darle una pincelada del caso Odebrecht, que se ha llamado así, afecta también a España. Aquí en España, a mí hombre, yo le creo y faltaría más, usted lo dice, yo le creo, pero este es un caso que ha ocupado hasta portadas del periódico El País, y no hace mucho tiempo, estamos hablando de meses, porque puede afectar también, en principio, está investigado por la Fiscalía, a empresas españolas. Pero el caso Odebrecht, fundamentalmente, Odebrecht es una empresa, como yo creí que usted sabría. De todas formas, al final le voy a dar una documentación en este intercambio que mantenemos, brasileña, que según se dice ya en los tribunales de América Latina, es el mayor caso de corrupción que ha existido en América Latina. Aquí está implicado el gobierno venezolano. Está implicado el gobierno venezolano. ¿Y cómo actuaba esta gente? Y repito, esto no es algo que el Partido Popular se le ocurrió ayer por la tarde. No, esto es un caso perfectamente documentado, que a nada que usted no investigue, siquiera entre donde tiene que entrar, verá que está en distintos juzgados, etcétera, etcétera, que hay personas juzgadas ya incluso, etcétera. Bien, lo que hace determinados gobiernos a través de esta empresa es adjudicarle obras cuantitativamente muy importantes, que luego no se llegan a ejecutar. Y a través de ese fondo que se crea con la empresa Odebrecht, el Foro Sao Paulo, presuntamente, es donde obtiene esos dineros para luego hacer distintos apaños en América Latina, bien sea a nivel electoral o bien sea para pura y dura corrupción. Pero hoy día, y por eso, caramba, pues lamento haberle tenido que dar este disgusto, pero el caso Odebrecht es el mayor caso de corrupción existente en América Latina y ya en Europa. Es decir, la extensión de esa mácula ha llegado a Europa y a España. Y uno de los directamente implicados y afectados es el gobierno venezolano, el actual gobierno venezolano. No recuerdo si en época, sinceramente, aunque tenemos aquí la documentación, no recuerdo si en época del señor Chávez ya había alguna implicación. Lo que sí es hecho, parece ser probado, que lo hay en época de Maduro. Bien, no sé si usted desconocía esto, ¿qué opinión le puede merecer? Vamos, la opinión que me merece es como cualquier caso de corrupción. Si el Foro de Sao Paulo, el gobierno de Venezuela, cualquier gobierno, cualquier formación política en España o en cualquier otro país ha cometido delitos relacionados con esta empresa brasileña que me dice usted, que lo paguen. Si lo que se infiere de aquí es que nosotros tenemos algo que ver, vamos, voy yo con usted a los tribunales, si tiene usted información, a presentar la correspondiente denuncia. Yo lo único que puedo desear es que cualquier corrupto, sea cual sea su filiación política,
se tenga que enfrentar al peso de la ley. Y creo que en eso usted y yo estaremos de acuerdo. Yo no creo que usted valore la corrupción de manera diferente si afecta a su partido o si afecta al gobierno de Venezuela. Creo que usted desea que los corruptos tengan un juicio con las correspondientes garantías procesales, militen en el Partido Popular o militen en el Partido Socialista Unificado de Venezuela o en el Partido Socialista Obrero Español o en cualquier formación política del mundo. En esto creo que vamos a estar de acuerdo. Si esta empresa brasileña, digamos, es responsable de la corrupción de un foro de partidos de izquierdas o de un gobierno o de partidos en España, pues que se presenten las correspondientes denuncias y que sobre los presuntos corruptos caiga todo el peso de la ley. Estamos de acuerdo, pero esto contradice un poco, aunque ya sabemos que a usted le gusta cabalgar las contradicciones, con lo que ha venido diciendo hasta ahora, y ha sido una de las prédicas suyas, y es que la corrupción está en los genes de determinados partidos políticos. Me alegra decirle bienvenido al grupo de los que pensamos de que la corrupción es maldita y está en todas partes. Entonces, usted hoy lo ha dicho aquí, a partir de ahora, espero que cuando hable, y ojalá que no haya que hablar mucho de esto, de corrupción, pues vea que no están los genes de nadie, que está en la maldad de algunos, en la estulticia de algunos, y cuando afecta a regímenes como el venezolano, al que usted defiende y con el que usted mantenía una ensoñación, que no sé si ha cambiado o no, pues también hay que condenarlo. Por lo tanto, me alegra enormemente que usted hoy aquí diga algo muy contrario a lo que ha venido diciendo hasta ahora. Y mire, el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, cuando intervino aquí en relación con este asunto, por cierto, ya le adelanto que hizo, bueno, no sé si ha tenido usted oportunidad de ver el diario de sesiones, pero hizo declaraciones y afirmaciones muy graves, muy graves. Y él dijo que el dinero de esta corrupción, con la que se estaba engrasando a partidos de distintas procedencias, no ideológicas, geográficas, movían el dinero a través de cuentas en Andorra, en Suiza y en Granadinas. Esto lo afirmó aquí este caballero, y lo afirmó con la absoluta convicción de que él lo conocía y que no podía mentir. Bien, Fundación CEPS es algo que siempre ha sobrevolado en la historia de Podemos, y es lógico porque, salvo que usted nos diga lo contrario, en la Fundación CEPS estuvo el germen de Podemos. La Fundación CEPS, ¿recuerda usted en qué año nació, en qué año la crearon? Por dar un dato, ¿no se acuerda? No entiendo la relevancia para el objeto de la comisión. Bueno, que es la pero yo se lo financiación explicaré. de Podemos. ¿Usted puede responderme a eso? No lo sé. El año en el que se fundó. No lo sé. No sé. Bueno. ¿Su relación exacta con la Fundación cuál ha sido? Mire, señor portavoz del Partido Popular, a propósito de lo primero que señala, estoy de acuerdo con usted. Yo no creo que la corrupción sea patrimonio de una sola formación política, pero ojo, en su formación política creo que ha habido más casos, y voy a ser modesto, que en otras formaciones políticas de nuestro país. No lo sé. Bueno. No es verdad, ni en cantidad ni en calidad, si me permite decir. De acuerdo. Vale. O sea, como no estamos juzgando en esta comisión la corrupción de su partido, que en este caso sí ha sido juzgada por los tribunales. Pero sí, le acepto la mayor. Y por cierto, condenado por una cantidad inferior a la del cheque de Granadinas que le atribuyen a usted. Siga, por favor. Fíjese, yo estoy de acuerdo con usted en que la corrupción no es patrimonio de ninguna formación política. Lo que pasa es que cuando se habla de algunas formaciones políticas se pueden sacar sentencias judiciales en firme que la acreditan, y cuando se hablan de otras, como la mía, ni una sola sentencia judicial en firme. Usted ha vuelto a hablar otra vez de Granadinas y de CEPS, y entonces yo aquí no le tengo que responder con opiniones. Yo aquí le tengo que responder con resoluciones judiciales. Pero aquí no lo ligue usted, es que lo habla... liga usted, no lo ligo yo. Claro, lo que pasa es que si estamos en una comisión que analiza la financiación de mi partido, digo yo que usted no me preguntará por cosas que no tienen que ver con la financiación de mi partido. Digo yo que sus preguntas, déjeme terminar, que ya ve usted que yo no le interrumpo nunca. Me preguntará por cosas que tengan que ver con la financiación de Podemos. Y entonces usted menciona dos elementos, Granadinas y la Fundación CEPS. Y aquí yo, ¿cómo le puedo responder?
Yo le puedo responder con mi opinión. Eso sería impresentable que yo viniera aquí a dar opiniones, porque cualquiera podemos tener opiniones diferentes y podríamos tener un debate político y tendríamos opiniones diferentes. Yo le respondo con resoluciones judiciales. Usted me dice que un funcionario venezolano ha venido aquí y ha hecho una serie de acusaciones. Bueno, pues que los documentos probatorios de tales acusaciones se judicialicen y entonces veremos lo que pasa. Me alegro, soy el mayor interesado en que todo ello se haga, pero lo que tenemos aquí es que todas las querellas que se han presentado pretendiendo vincular al Gobierno de Venezuela o a la Fundación CEPS con la financiación de Podemos han tenido respuestas inequívocas. No se las voy a leer otra vez porque creo que ya hemos ido trabando amistad en esta comisión y bueno, no quiero cansarle a usted demasiado, pero hay un elemento muy llamativo aquí entre nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 querellas, 8, 9, hasta 10 querellas. Y todas ellas han sido rechazadas por la justicia. Tanto las que hablan de CEPS como las que hablan de granadinas. Nadie ha podido probar jamás que esa acusación fuera cierta. Hay hasta, digamos, el escándalo de que se hayan presentado documentos falsos. Pero aquí le hago una reflexión que yo creo que es muy llamativa. El ponente en buena parte de estos autos judiciales es el señor Manuel Marchena. Todo el mundo en España pensó durante mucho tiempo que el señor Manuel Marchena era un juez independiente, hasta que su jefe de bancada, en un WhatsApp, que todos hemos escrito cosas en los WhatsApp de las que después nos podemos arrepentir, dio a entender en ese WhatsApp que era uno de los suyos. Si el señor Marchena ha sido el ponente en buena parte de estas querellas y el señor Marchena no ha encontrado el más mínimo resquicio que sirviera para hacer alguna acusación contra Podemos, usted y yo creo que tenemos bastante claro que Podemos no se ha financiado ilegalmente. Usted lo sabe como yo, porque si Podemos hubiera cometido el más mínimo ilícito administrativo, ilícito civil, ilícito penal, todo el peso de la justicia hubiera caído sobre nosotros, viendo simplemente qué magistrados estaban al frente de esas investigaciones. No cuestionaré yo la independencia judicial, pero todos sabemos cómo ha funcionado aquí la justicia. Nos lo ha enseñado su jefe de bancada en aquel WhatsApp diciendo: controlamos el Consejo General del Poder Judicial gracias a que tenemos a nuestro amigo Marchena. Si ni Marchena ha podido encontrar el más mínimo resquicio para decir cualquier cosa sobre la financiación de mi formación política, usted tiene todo el derecho a decir: mire, señor Iglesias, yo no estoy de acuerdo con usted. A mí me parece, esto me lo dijo José María Aznar, me dijo: señor Iglesias, usted es un peligro para la democracia. Bueno, el señor Aznar tiene todo el derecho del mundo a pensar que nosotros somos un peligro para la democracia. Eso sí, nadie podrá afirmar que nosotros nos hemos financiado ilegalmente, porque así lo acreditan las sentencias y las resoluciones de los tribunales de justicia. Entonces nosotros podremos aquí discutir de política, señor portavoz del Partido Popular, pero nadie ha sido capaz de transformar las acusaciones que se han hecho sobre nosotros, que han sido ingentes, en una resolución judicial. Y por eso yo he sido tan pesado. Yo le reconozco que tenerle que leer aquí, bueno, pues digamos, partes y citas literales de resoluciones judiciales puede ser tedioso y puede ser, como decía usted, algo que aburra a las ovejas y que aburra a las cabras. Pero ¿qué quiere que haga? Yo no he venido aquí a opinar. Usted y yo podremos tener opiniones diferentes sobre muchas cosas. Yo he venido aquí a responder sobre la financiación de mi partido porque entiendo que se está poniendo en cuestión. ¿Cómo debo yo responder al cuestionamiento de la legalidad en la financiación de mi partido? Con lo que han dicho los tribunales de justicia en España. Tribunales de justicia en los que incluso han estado presididos y han tenido al frente a jueces que ustedes han reconocido en grupos de WhatsApp que son colegas suyos. Que eso, digamos, no les desacredita. Lo que pasa es que genera una sensación en la opinión pública extraña. Entonces, si ustedes quieren convocar una comisión de investigación para discutir de política, que eso es viable, incluso han hecho ustedes una para discutir de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, háganla porque tienen mayoría
y convóquenme y discutimos de política mundial, de lo que ustedes quieran. Pero esta comisión es para hablar de la financiación de Podemos y es evidente que queda acreditado que nadie ha podido probar jamás la más mínima irregularidad administrativa, civil o penal en la fundación de Podemos, y por eso yo he traído la documentación acreditativa al respecto. Señor Iglesias, las medias verdades son las peores mentiras, primero. Segundo, a ustedes nadie les ha podido condenar por financiación ilegal porque ese delito no existía hasta el año 14. De todas formas, no se desanime usted, que nunca es tarde si la dicha es buena, y tiempo hay para que pasen muchas cosas. Tercero, me parece una ignominia lo que usted está haciendo hoy aquí con un juez que nada tiene que ver con el Partido Popular, nada absolutamente tiene que ver con el Partido Popular, y si usted me sonríe así, yo voy a pensar que a usted le apetece sacar el látigo y sacudir hasta que sangre alguna. No, no, señor Iglesias, lo pongo en el otro platillo de la balanza. Tanto crédito tiene para mí el WhatsApp suyo, sacudiendo a una presentadora de televisión, como el que usted se ha referido, que el señor Cosidó ha dado suficientes explicaciones y que todo el mundo sabe que ese WhatsApp no era de él. Por lo tanto, si usted duda de eso, yo dudo del otro. Y a partir de ahora me lo voy a imaginar a usted con un látigo en la mano. Si eso le parece bonito, pues allá usted. Y luego, en relación con las sentencias, mire usted, este documento del que usted negará su veracidad, bien, es el que, firmado por el comandante, se supone que es una orden, es una orden de pago de la República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Economía y Finanzas, que ha sido publicado en la prensa, por el que le pagaban, presuntamente a usted, 272.325, entiendo que son dólares, pero sinceramente me da igual. Bien, usted, cuando se publicó este documento, fue a los tribunales a defender su orgullo herido, su honor herido, tal, y antes le he leído el fallo del tribunal con alguno de los considerandos. Por lo tanto, cuando hable de sentencias, o las cita todas o no cite ninguna. Y repito, no se puede condenar a nadie por un delito que no existe. Y de lo que usted está hablando hasta el año 2014, que por cierto, con el voto en contra de todo el mundo aprobó el Partido Popular, no existía el delito de financiación ilegal. Pero mire, yo estaba hablándole de la Fundación CEPS, que ahora usted parece que no conoce, o que no recuerda, o que no quiere recordar. Usted trabajaba para la Fundación CEPS, esto al menos no me lo negará, y si me lo niega, pues estupendo, yo sigo adelante. Lo que le querría preguntar es si usted cobraba de la Fundación CEPS. Y es una pregunta muy sencilla, y usted, que es un hombre transparente a veces y traslúcido otras, espero que me la pueda responder. Muchísimas gracias, señor portavoz del Partido Popular. No hay de qué. A propósito de los elementos que ha señalado usted, fíjese, usted habla de la ley de financiación, la ley orgánica de financiación de partidos políticos. Si a algún partido le ha afectado en toda su historia esa ley de financiación de partidos políticos, es al mío, que existe desde 2014. A lo mejor a otros partidos políticos de este país les ha afectado menos. El suyo existe desde mucho antes. Nosotros existimos desde 2014, el año en el que se hace, como decía usted, la correspondiente reforma que señalaba. Le escoge, perdóneme a usted por aclarar una fecha, a usted le escoge un año, por la ley es del 2015, ustedes nacen en el 14, perdóneme que yo le he dicho 14 pensando en la fecha de su nacimiento, la ley es del 15, le escoge a partir del 15. Y estamos en 2018. Fíjese, le voy a leer un dictamen, por lo que ha dicho usted a propósito del señor Cosidó, que seguramente dio todas las explicaciones a propósito del WhatsApp. Dictamen de la comisión conocida como Comisión de Cloacas, comisión de investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior bajo el mandato del ministro Fernández Díaz de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con fines políticos. Aprobado en la sesión del 20 de julio de 2017 en el Congreso de los Diputados. Esta comisión, a diferencia de esta, no solamente estaba... ¿Esto a qué viene, señor Iglesias? Solo por ubicarnos. Le va a interesar a usted. No, pero también me interesa el Quijote y no lo leemos aquí, señor Iglesias. Ya imagino que no leen ustedes el Quijote. Cíñase un poco. Pero déjeme hacer la respuesta que yo considere, porque además créame que le va a interesar mucho. Mire, yo no interrumpo jamás
cuando usted hace las intervenciones. Y usted creo que me interrumpe a mí demasiado. Y creo que al interrumpirme, señor portavoz del Partido Popular, usted revela una cierta incomodidad ante que yo lea determinadas cosas. Una recomendación: no me interrumpa usted, porque si me interrumpe usted hay mucha gente que va a pensar que a usted le incomoda que yo pueda leer aquí determinadas cosas. A ver, es una pues recomendación. Si no le importa, señor Iglesias, como en La venganza de Don Mendo. ¿Y qué pensará la gente de que usted no esté contestando a nada? A ver, me dejan... Yo estoy contestando a lo mejor es que le incomodan mis preguntas. En aplicación del reglamento, y estoy contestando de manera exhaustiva. Ya entiendo que a ustedes no les gusta las respuestas que yo les doy. Exhaustivas sí son. No me ustedes consta, en no me todos los consta, aspectos no me consta. que tienen que ver con la financiación A ver, señorías, de mi partido. Un momento, por favor. Me dejan que, como en La venganza de Don Mendo, tercie y a lo mejor haga mal tercio. Se lo agradezco. Me gustaría saber, señor Iglesias, qué tiene que ver las conclusiones de esa comisión del Congreso de los Diputados con la comisión y el objeto de la comisión que estamos tratando ya desde hace casi 2 horas. ¿Tiene algo que ver con la financiación de los partidos políticos? Aquí mismo este puñal nos dará muerte a los dos. Primero lo hundiré en ti y te daré muerte, sí, lo juro por Belcebú. Y luego tú misma, tú clavas el acero en mí. La venganza de Don Mendo. Una y otra de Pedro vez pasé, Muñoz, pero nada conseguí. Muñoz y a Seca. la cuarta me planté, volví la carta y perdí. Ante tal Muy bien, mancha podemos henos de salir de pravia. este bucle, señorías. A mí me encanta La venganza de Don Mendo, pero como ustedes pueden Bueno. comprender, tenemos un orden del día que desarrollar, tenemos un compareciente y a mí me gustaría Confíe. que pudiéramos seguir adelante. Sí, Le sí. pregunto, ¿tiene algo que ver lo que usted Sí. tiene a bien leernos con la ¿Cómo? financiación de los partidos políticos de esta comisión? Evidentemente. Pues adelante. ¿Cómo voy a leerles yo algo que no tenga que ver con la financiación de los partidos políticos? No estaría cumpliendo con mis obligaciones aquí. Si escuchan la lectura, van a ver ustedes cuánto tiene que ver. El objeto de la comisión que les estoy citando era investigar la utilización partidista del Ministerio del Interior bajo el mandato del ministro Fernández Díaz de los efectivos, medios y recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros medios públicos por parte de las autoridades y los altos cargos del departamento con fines políticos y, en especial, para obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y para el seguimiento y control de las actividades de los partidos de la oposición y de sus dirigentes. Segundo objeto de la comisión: analizar y comprobar las actuaciones del mencionado ministerio reveladas en los medios de comunicación dirigidas a difundir supuestas informaciones sobre dirigentes y miembros de otros partidos políticos sin soporte fáctico y basadas exclusivamente en documentación elaborada con ese fin por el propio departamento. Esclarecer en concreto las informaciones que apuntan a la elaboración del desministerio de elementos probatorios que justificaran la intervención del Poder Judicial contra determinados responsables políticos. Cuarto, determinar la participación en esas actividades de señalados miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad convertidos al efecto en una verdadera policía política inadmisible en un Estado de Derecho. Ergo, esta comisión está investigando si su partido utilizó el Ministerio del Interior para fabricar pruebas falsas sobre la financiación de otras formaciones políticas. Vaya si tiene esto que ver con la financiación de los partidos políticos. Y ahora les leo una de las conclusiones de esta comisión parlamentaria. Una comisión parlamentaria que no solamente contaba con el Partido Popular, con Foro Asturias y con Unión del Pueblo Navarro, era una comisión parlamentaria pluripartidista, las más frecuentes en sistemas políticos democráticos. Conclusiones de la comisión. En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo, Podemos. Informe PISA. Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho. Esto es muy grave, porque esto revela que una comisión parlamentaria concluye que ustedes utilizaron el Ministerio del Interior para fabricar pruebas falsas al Partido Popular, para atacar a rivales políticos. Usted puede aceptar o dejar de aceptar lo que quiera, pero yo no le estoy dando una opinión, le estoy leyendo las conclusiones de una comisión parlamentaria que revela que su jefe de bancada en el Senado
organizó recursos públicos para tratar de que no se investigara la corrupción de su partido y para fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos, entre ellos Podemos. Y usted ha sacado aquí una de esas pruebas falsas fabricadas por el señor Cosidó al frente del Ministerio del Interior. Esa acusación, manténgala usted en un juzgado. Esa acusación, manténgala usted no se preocupe, que yo mantendré esa acusación, pero permítame una reflexión. Esta es la conclusión de una comisión parlamentaria. Creo que ustedes, y se lo digo con todo el respeto, porque hemos mantenido un tono enormemente cordial, debería ser prudente. Una comisión parlamentaria del Congreso estableció que ustedes utilizaron el Ministerio del Interior no para perseguir a delincuentes, sino para proteger a sus propios delincuentes y para fabricar pruebas. Es gravísimo en democracia lo que hicieron, y quiero pensar que usted no está de acuerdo con eso, y que es algo que si reflexionan en su partido, en el futuro dirán, no debimos hacer eso, porque esto no va, señor Luis, don Luis, de que usted sea de derechas y que yo sea de izquierdas. Esto va de respetar la democracia. Cualquiera que haya cometido un delito tendrá que responder ante un tribunal, pero utilizar, como hicieron ustedes, el Ministerio del Interior para fabricar... Iglesias, déjeme terminar. No le dejo déjeme terminar. Sí, me deja no le terminar. Admito más, no le usted, admito más. Me deja terminar porque estoy en uso de la palabra. Y usted a mí no me interrumpe. Yo estoy diciendo lo que dice una comisión parlamentaria. Vaya usted que al dice, juzgado. No, se lo digo aquí. Se lo digo aquí y entiendo que a usted le duela escuchar que su partido utilizó el Ministerio del Interior para proteger a delincuentes de su partido y para fabricar pruebas falsas contra otras formaciones políticas. Esto no es una opinión, señor Aznar. Esta es la conclusión de una comisión, un Estado de Derecho que ustedes han despreciado. Y permítame que acabo ya. Yo le pido a ustedes que rectifiquen, porque esto no va de tener opiniones diferentes. Ustedes han sido capaces de utilizar el Ministerio del Interior para proteger a delincuentes. Ustedes han sido capaces. Señora usted presidenta, no es por quien favor, está para haciendo admitir acusaciones o no muy dejar graves. de admitir. Está haciendo acusaciones muy no graves las hago a yo, esta bancada. las hace No, una lo hace comisión una comisión parlamentaria. política, no se ponga nervioso y una déjame comisión intervenir. política, yo no le interrumpo a usted una en su turno de palabra. política. Cálmese. Ustedes han hecho tranquilo. cosas Pero, muy graves. Iglesias, de verdad, déjeme que haga yo mi trabajo. Bueno, si esta comisión, señora presidenta, llega a la conclusión, fíjese, de que Podemos se financia ilegalmente, tiene el mismo valor que eso que está diciendo ahí. Y no andamos muy lejos de llegar a esa conclusión. Por lo tanto, si ustedes tienen pruebas reales, factibles y que se puedan ejercer ante un tribunal, ¿por qué no han ido ya? Vayan ustedes. Eso es una comisión política, igual que es esta. Usted dice que esto es mentira. Esto es una comisión política, dice que es igual que es esta. Usted dice que las conclusiones... Señor Iglesias. Usted dice que las conclusiones de esta comisión son falsas. Señora presidenta, yo no he dicho falso. Muchísimas gracias por su moderación y por su neutralidad, pero creo que nos tendremos que dejar intervenir. De asamblea de facultad, que no invente, porque yo no he hablado de falsedad, he dicho eso es una comisión política, y esta, que es otra comisión política, está muy cerca de declarar que Podemos se ha estado financiando ilegalmente, con dinero del extranjero, con dinero procedente de Venezuela, con dinero procedente de Irán y probablemente de alguna otra dictadura. El día que esta comisión, si eso se produce, apruebe esto tiene la misma validez que eso. Si nosotros tenemos esa conclusión, tendrá la misma validez que eso. Por lo tanto, señor Iglesias, no distraiga usted y volvamos a lo mismo. Usted trabajaba en la Fundación CEPS, usted cobraba de la Fundación CEPS, usted cobraba de la Fundación CEPS, que a su vez cobraba de Venezuela, como ha declarado el señor Isea, y creo que lo ha aprobado, y que esa documentación está toda en manos de la Interpol. Y ya llegaremos a los tribunales. No tenga usted prisa, que nada prescrito. Por lo tanto, usted cobraba a través de la Fundación CEPS, igual que el señor Monedero y el señor Arraijón, como decía ahí su colega de la televisión venezolana, Iñaki Arraijón. Ustedes cobraban todos de la Fundación CEPS. Y ustedes se van de la Fundación CEPS el día que fundan Podemos. ¿Y por qué se van? Porque saben que a partir de ese momento, al menos de forma legal y transparente, ustedes no van a poder seguir cobrando. Fíjese qué casualidad. La Fundación CEPS, cuando usted trabajaba para ella, utilizaba 200.000 euros anuales en pagos al personal. El día que ustedes, el trío fundador, vamos a llamarle así, se van de la Fundación CEPS a fundar Podemos, a partir de ese momento, y esto es documentación oficial, que como usted sabe, obra en nuestro poder,
La Fundación CEPS deja en sueldos, en capítulo 2 de personal, 0 euros. 0 euros. Pero ustedes no solamente cobraban del dinero de Venezuela. Le voy a hacer una pregunta, a ver si usted lo recuerda. ¿Usted recibió algún dinero, como Fundación CEPS, no usted a nivel personal, del gobierno del señor Zapatero? Muchísimas gracias por su intervención. Muchísimas de nada, señor Iglesias. Por sus preguntas. Le pediría, por una cuestión metodológica, que no nos interrumpamos. ¿Ya ha visto usted que no le interrumpo? Oiga, se lo pido yo a usted antes, ¿eh? Y se lo llevo pidiendo todo el tiempo. Fíjese que yo no se lo he pedido durante su turno de intervención. Se lo pido durante el mío. Vale, entonces pues le propongo metodológicamente que del mismo modo que yo no le interrumpo a usted... ¿Pero cómo que no me interrumpe? Es que está diciendo usted unas cosas que no se las cree ni usted. Pero que esto está grabado todo. Que usted me lleva interrumpiendo igual que yo a usted, y lo hemos hecho pues muy cordialmente, y además le hemos dado una cierta agilidad, porque si no usted ya le he dicho a quién aburre, y por lo tanto le hemos dado un poco de agilidad. Lo hacemos educadamente, respetuosamente y tal. Entonces, si usted quiere ceñirse un poquito, sería bueno. ¿Sabe usted? Sería bueno. Pero como lo que queremos es que esté usted cómodo, por si tiene que volver, le tenemos que volver a llamar en unas semanas, cuando tengamos en nuestro poder otra documentación que estamos esperando. Yo quiero que se encuentre usted muy cómodo y que disfrute de esta mañana que le estamos proporcionando aquí. Por lo tanto, continúe usted con su relato. Estoy disfrutando enormemente y discúlpeme si le he interrumpido en algún momento, porque no era mi intención. Yo creo que es mucho más difícil comunicarse cuando se producen constantes intervenciones, aunque sean interrupciones cordiales, como las que lógicamente hacemos usted y yo. Ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención. Cuando yo le leo las conclusiones de una comisión parlamentaria, usted, entiendo, esto es una opinión mía, que para desacreditar las conclusiones de esa comisión parlamentaria, dice, esas conclusiones tendrán el mismo valor que las conclusiones que haga esta comisión parlamentaria. Gran valor le da usted a las conclusiones que pueda sacar esta comisión parlamentaria. Hay una pequeña diferencia, que usted dirá que es una diferencia de matiz. La clave para el valor de una comisión parlamentaria, que es un instrumento democrático, es el pluralismo político. ¿Porque lo dice usted? Usted, no me interrumpa, yo no le he interrumpido a usted. El valor de una comisión parlamentaria, porque es parlamentaria y el Parlamento representa la voluntad de los ciudadanos que se expresan a través de los partidos políticos, es que diferentes formaciones políticas que pueden tener objetivos e intereses políticos distintos llegan al acuerdo sobre las conclusiones. Es un instrumento democrático. La comisión parlamentaria que se produjo en el Congreso de los Diputados no representaba solamente a un partido, o a un partido y a su confluencia navarra y a su confluencia asturiana, que esto lo digo sin ningún valor peyorativo. Nosotros nos presentamos en confluencia en muchos territorios. Fue una comisión parlamentaria en la que estaban representados todos los partidos políticos. Y llegó a una conclusión que tiene mucho que ver con el objeto de mi comparecencia aquí. Y es que el Partido Popular, no digo que usted en concreto, utilizó al Ministerio del Interior para proteger a presuntos delincuentes de su partido y para fabricar pruebas falsas, algunas de las cuales ha sacado usted aquí. Eso me parece gravísimo. Y usted puede decir, no creo en las conclusiones de esa comisión ya, pero esa comisión de investigación era una comisión en la que estaban representados diferentes partidos políticos, y la que han organizado ustedes aquí es una comisión parlamentaria del Partido Popular y sus confluencias. No, señor. No, déjeme acabar la intervención, que no he terminado. No he terminado la intervención. No, pero usted después tendrá otro turno. Usted. No le voy a disculpar. Porque señor don Luis, me va a disculpar. no le voy a disculpar porque estoy en mi turno de intervención. Y pido a la presidenta que me permita terminar el uso de mi palabra en uso de la palabra que tengo conforme al reglamento. Yo comprendo perfectamente que a don Luis no le guste lo que yo estoy diciendo, y es normal. ¿Cómo le va a gustar esto? Con la diferencia de que en su turno de palabra yo no le interrumpo. Permítame continuar. Gracias, señora presidenta. El segundo elemento que ha señalado usted es la financiación. Ha hablado usted de financiación ilegal de Podemos a través de la Fundación CEPS. Y entonces yo tengo que volver a recordarle que cada vez que esto se ha judicializado, los autos del tribunal, es como, a usted parece que lo que diga el Tribunal Supremo no le interesa. Y dice, no, es que dentro de unas semanas van a llegar unos documentos nuevos y entonces lo vamos a judicializar. Bueno, pues seguro que hay grandes refranes castellanos para ilustrar lo que usted está planteando aquí. Usted plantea, no ha ocurrido nada de momento.
pero ya ocurrirá, ya llegará el apocalipsis. Cuando llegue don Luis, ustedes con esas pruebas y con esos documentos se van a un tribunal de justicia, pero aquí no podemos hablar de futuribles. Lo que tienen que aquí hacer no ustedes podemos con hablar. eso. No me interrumpa lo tanto, que tienen que hacer don Luis, con no me dejen interrumpa. que termine, por favor, porque Es luego que no voy a termina. intervenir yo. No, es que luego voy a intervenir yo. Muchas gracias, señora presidenta. Cuando ustedes hablan de la financiación ilegal a través de la Fundación CEPS, nos tenemos que remitir a las sentencias y los autos que hay. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, presidida por el señor Marchena, que actúa como ponente. El querellante se limita a transmitir un artículo periodístico relativo a unos hechos que desde su perspectiva considera ocurridos, pero sin que acompañe su denuncia con datos objetivos y accesibles. No aporta principio de prueba alguno que avale razonablemente la verosimilitud de la realidad de los hechos contenidos en dicho artículo, sobre el que a su vez se sustenta la querella. Por lo dicho, no desprendiéndose del relato de hechos indicio alguno de acción delictiva por parte de los querellados, al no poder incardinarse su actuación en ilícito penal alguno, procede el archivo de plano conforme al artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Segunda querella, vamos con lo mismo otra vez el problema de CEPS y el problema de la financiación venezolana. Y aquí lo que dice, otra vez, auto del Tribunal Supremo, esta vez firma como ponente José Manuel Maza, pero también está en el tribunal el señor Marchena, acompañado de otros colegas jueces o magistrados como Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano y Francisco Monterde, que dicen, en relación a los hechos contenidos en la querella con respecto al señor Iglesias Turrión, son coincidentes con la interpuesta también por el sindicato Manos Limpias. Le ahorro una parte del auto. La sala acuerda inadmitir a trámite otra vez la querella por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal en algunos de los supuestos relatados en la misma y por carecer de elementos acreditativos iniciales mínimos en los restantes, procediendo en consecuencia al archivo de las presentes actuaciones. Hubo una querella más en el que el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional dice: la denuncia se apoya en un supuesto informe policial, conocido como informe PISA, ese que después queda acreditado en una comisión parlamentaria que fue un informe falso, fabricado por el Ministerio del Interior mediante la creación de una dinámica de cloacas para generar pruebas falsas contra adversarios políticos, pero el documento que la acompaña carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial. La redacción de hechos carece de toda virtualidad indiciaria como principio de prueba y estas carencias no pueden ser cubiertas con la actuación de oficio. Pero es más, dice el escrito de la Fiscalía, en un auto del pasado mes de abril de 2015, el Tribunal Supremo ya denegó la tramitación de una denuncia interpuesta por el llamado sindicato Manos Limpias, basada en el mismo informe de atribución policial que sustentaría la denuncia que aquí se interpone y contra las mismas personas. Por lo expuesto, el fiscal solicita el archivo del procedimiento. Madrid, 27 de junio de 2016. Pero es que hay más denuncias. Auto de archivo de la Audiencia Nacional del 29 de junio del mismo año. Habiendo solicitado el Ministerio Fiscal el archivo de las actuaciones por las alegaciones realizadas en su informe, con el que este instructor está totalmente de acuerdo, procede a acordar de conformidad con lo pedido y decretar el archivo del procedimiento, sin perjuicio del posible efecto de la cosa juzgada que determina el auto del Tribunal Supremo del pasado mes de abril de 2015, que denegó la tramitación de una denuncia interpuesta por el llamado sindicato Manos Limpias. Hay más, la querella de Granadinas Europacific Bank. Página 4, auto de archivo del Tribunal Supremo, Sala Segunda. ¿Quién lo firma? Manuel Marchena otra vez, junto a José Ramón Soriano y Francisco Monterde. Página 4 del auto de archivo. Tras una atenta lectura de la denuncia, en ella no se ofrece elemento o principio de prueba alguno que avale razonablemente la realidad de la posible comisión de un hecho delictivo. La circunstancia de que los hechos relatados por el denunciante se sustenten en el contenido de informaciones periodísticas publicadas en el periódico digital OK Diario sin aportar ningún dato objetivo adicional del que el denunciante haya podido tener conocimiento y que permita su encaje en algún tipo penal, no puede cumplir esa función. La mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar la apertura de un procedimiento penal para su investigación si la denuncia que los incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece algún indicio de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional.
En esas condiciones, la denuncia se concreta en la mera remisión al tribunal de una serie de informaciones difundidas públicamente a través de medios de comunicación. Tampoco es posible afirmar, dice el auto del tribunal en el caso examinado, que las informaciones periodísticas citadas por el denunciante sean verdaderos indicios. La Sala acuerda abstenerse de todo procedimiento por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno y acordar el archivo de lo acordado. Sexta querella, ya sé que esto es aburrido, pero es que van 6. Otra vez, Granadinas, Europacific Bank. Auto de archivo del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. El denunciante relata en su denuncia que del contenido de 4 noticias publicadas en la revista digital OK Diario los días 12 de enero, 6 y 7, así como de las declaraciones efectuadas por el señor José Ignacio Cosidó, un conocido de ustedes, anterior director general de la Policía, el 29 de abril de 2016, en el programa El Cascabel de la cadena de televisión 13TV, se desprende la existencia de indicios de la comisión por el denunciado de delitos que enumera en su denuncia. No encontramos, dice el tribunal, nos encontramos ante una mera narración de hechos sin que se aporte documento alguno que sustente las afirmaciones realizadas, tratándose de meras sospechas que no son suficientes para incoar procedimiento penal alguno, sin que en consecuencia en la preceptiva exposición razonada que debería dirigirse al Tribunal Supremo pueda indicarse, a la vista del relato de hechos efectuados por el denunciante, la existencia de más que meras sospechas de la comisión por parte del denunciado de los delitos enumerados por el denunciante, no aportándose por el mismo documento o elemento probatorio alguno de juicio que sustente las afirmaciones efectuadas en la denuncia. Séptima querella, otra vez Granadinas, Europacific Bank, nuevo auto de archivo del Tribunal Supremo. ¿Quién es el ponente? Manuel Marchena, y le acompañan Andrés Martínez Arrieta, Francisco Morente, Luciano Varela Castro y Alberto Jorge Barreiro. Le leo solamente el acuerdo de la Sala. La Sala acuerda estar en lo resuelto en autos anteriores, inadmitiendo a trámite esta querella por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, procediendo al archivo de lo actuado. Usted dice que van a aparecer nuevos documentos y nuevas pruebas. Ojalá llévelo usted a un tribunal, pero de momento, todas las veces que ustedes, o los amigos de ustedes, o gente que no tiene nada que ver con ustedes, ha tratado de judicializar alguno de los elementos que usted expone aquí, los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo, han respondido de manera inequívoca. Y yo no estoy aquí para darle mi opinión. De política podemos discutir en otros foros. Ustedes pueden organizar aquí las comisiones que estimen convenientes para hablar de otros temas. Ahora bien, sobre la financiación de Podemos, nadie, nunca, jamás ha podido probar que hayamos cometido el más mínimo ilícito administrativo, ilícito civil o ilícito penal. Ruego silencio, señorías. Miren, les voy a decir una cosa. Mal vamos cuando de la obligación y el derecho parlamentario de asistir a las comisiones se hace una opción política. Entiendo que vamos francamente mal. Entonces, yo me acabo de leer el artículo 103 del reglamento porque es que, señorías, habla de que la necesidad de sostenerse y de ir siempre a la cuestión planteada. Y la cuestión planteada, en este caso, es pregunta-respuesta que está aprobada por el plan de trabajo. Sinceramente, la tercera o cuarta lectura de todas estas resoluciones, tanto judiciales como del Congreso de los Diputados, creo sinceramente que no aportan nada. No aportan absolutamente nada y, por lo tanto, le pregunto al senador Aznar, ¿podemos salir de este bucle? Señora presidenta, yo le agradezco que a mí me lo pregunte, pero el que ha entrado en bucle es el señor Iglesias, que ha leído las mismas sentencias 3 veces, o sea que ya tiene 21 sentencias. Sí. Tenía 7 de inicio y ya tiene 21. Yo, por mi parte, me sobran todas, o sea que yo puedo continuar con lo mío. Le estoy preguntando si podemos continuar. Perfecto. O si usted prefiere dejarlo para otro día en función de los acontecimientos. No, yo por mí continúo. Tiempo habrá de las veces que sea necesario, dado el caso que a él le gusta. Y pero le ruego se sujeten y se ciñan a la cuestión, que es el plan de trabajo de esta comisión especial de investigación. Presidenta, como el compareciente ha dicho, pero ¿cómo voy a contestar yo algo que no esté en relación con la financiación? Yo le digo, ¿y cómo le voy a preguntar yo algo que no esté en relación con la financiación? El problema es que el señor compareciente, con toda la cordialidad,
desconoce a Montesquieu, lo estudió de pequeño y se la ha olvidado. Lo de la separación de poderes es algo que, claro, en Venezuela es complicado. Y dado su amor por los colores, pues así estamos. Mire usted, señor Iglesias, los objetivos de una comisión política son los que son. Y no hay que confundir, porque una comisión de investigación como esta y como la del Congreso no acredita jurídicamente nada. No acredita jurídicamente nada. No se confunda usted, que ya le gustaría a usted, porque usted en la simplificación del poder todos en la misma mano, igual que en Venezuela. Y lo que diga Maduro, claro, en eso estamos, ¿verdad? Pues no es así. Entonces, yo le recomiendo con la misma cordialidad que lo ha hecho usted antes, que vuelva a releerse a Montesquieu. Y mire, como no vamos a... Yo tampoco voy a caer en la tentación de entrar en bucle, de leerle los documentos que de alguna forma acreditan que algo ha habido aquí. Que algo ha habido aquí. ¿Con la Fundación CEPS? Pues sí, con la Fundación CEPS. Y como usted aporta de prueba, buena prueba de ello es que cuando algún medio de comunicación ha publicado esto y usted se ha querellado en defensa de su honor, ya le leí antes y no voy a, repito, hacer lo mismo que ha hecho usted, de volverle a leer lo que ha dicho el tribunal. Por lo tanto, estábamos en que CEPS invertía 200.000 euros en personal mientras ustedes estaban, y en el momento que ustedes dejan CEPS, que estaba financiada por el gobierno venezolano, entre otras formas, me gustaría saber si en el gobierno del señor Rodríguez Zapatero también le habían dado a usted financiación, pero parece que con todo este largo relato que nos ha hecho no ha querido responder a mi pregunta. Y a mí sí me gustaría saber si también tenía financiación del Partido Socialista la Fundación CEPS. Pero si con un sí o un no me lo podría decir. Muchísimas gracias por Muchísimas de nada, señor escueta Iglesias. intervención. Ya ha visto usted que no le he interrumpido ni una sola vez en su intervención. Le pido que haga lo propio con la mía. Le agradezco mucho la recomendación de volver a leer a Montesquieu. Tiene usted toda la razón. Todos deberíamos volver a leer a Montesquieu y a Rousseau, y deberíamos releer a los clásicos de la ciencia política. Sería algo bueno para todos. Y también leer a don Pedro Muñoz Seca, que yo creo que aporta elementos que contribuyen a relajar el ambiente en estas comisiones, y he visto que usted y yo compartimos una afición por la literatura común y me congratulo de ello. Ha dicho usted algo que me parece muy llamativo. Ha dicho usted que esta comisión no va a acreditar jurídicamente nada. Lo celebro, que efectivamente no acredite absolutamente nada. Respecto a lo que usted me pregunta, ha dicho la presidenta de la comisión, y le agradezco el tono y el contenido de la intervención, de que efectivamente esta comisión tiene un objeto muy concreto. De hecho, el objeto se detalla en la convocatoria que a mí se me hace, que no vuelvo a leer por ánimo de ser exhaustivo, sino porque parece que se nos pueda olvidar para qué se nos convoca hoy aquí. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 61.1 del Reglamento del Senado, se convoca sesión de la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos para el 13 de diciembre de 2018 a las 10:30 horas con el siguiente orden del día. Comparecencia de don Pablo Iglesias Turrión, secretario general de Podemos, para informar en relación al objeto de la comisión. ¿Cuál es el objeto de la comisión? La financiación de los partidos políticos. Si usted me pregunta lo que hacía el gobierno de Zapatero con fundaciones que no tienen ningún tipo de relación orgánica con mi partido, porque la única fundación que tiene relación orgánica con mi partido es el Instituto 25M, le tengo que decir que no es objeto de esta comisión. Pero usted dirá, es que no quiere usted hablar de esto. Digo, yo estoy encantado de hablar con usted de lo que haga falta. Pero, hombre, en esta comisión no. En esta comisión habrá que hablar de la financiación de mi formación política. Que usted quiere organizar una comisión para estudiar las subvenciones que daba el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a diferentes fundaciones de este país. A la Fundación Francisco Franco, a la Fundación Cánovas del Castillo, si es que existía en aquel momento, a la Fundación CES. Es verdad, la Fundación Cánovas del Castillo se convirtió después en Fundación FAES. Es verdad, es una pena que el gran Cánovas del Castillo no cuente en España con una fundación que lleve... Pues entonces sí existe. Pónganse ustedes de acuerdo en si existe señorías, o no existía. Lo que le tengo que decir, a propósito de la financiación de mi formación política, pues no quiero aburrirle a usted, pero es que aquí están las cuentas, aquí están
remitidas a los informes públicos del Tribunal de Cuentas. Si usted me pregunta por las subvenciones que daba el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a diferentes fundaciones, pues mire, eso no forma parte del objeto de esta comisión, pero si ustedes quieren hablar de eso, organicen otra comisión y cítenme, que tendré la obligación de venir y será un placer, porque creo que nos estamos cogiendo simpatía usted y yo, y ojalá podamos coincidir más veces aquí. Al ritmo que vamos... Siguiente pregunta. Puede que acabemos los dos en Navidad con la mantita juntos. Sí, señor. Bien, mire, como Epi y Blas. No me ha contestado, pero se lo voy a contestar yo a él para ilustrarle. Efectivamente, la Fundación CEPS cobraba dinero del gobierno socialista. En concreto, en ese último año de vida en que los patronos eran el señor Errejón, el señor Iglesias y el señor Monedero, 150.000 euritos del ala. No estaba mal. Bien, y llegamos al momento en que la Fundación CEPS queda aparcada, pero con una caja importante, recibiendo dinero, presumiblemente, de Venezuela, etcétera, etcétera, pero como no tiene nada que ver con Podemos, ya, pues nada, estupendo. ¿Usted conoce 360 Global Media? Sí. Sí, vale. Una pregunta que me ha respondido que sí. Muy bien. Parece que le Hay molesta a usted. informaciones periodísticas, y repito, esto lo he juzgado, que afirman que el gobierno iraní financiaba su programa con 600.000 o 700.000 euros anuales. ¿Lo recuerda usted si esto era aquí? Si esto He visto era así. informaciones periodísticas. Sí, pero yo le de todo recuerdo, ¿es tipo. cierto o no es cierto? Mire usted, yo estoy aquí para responder sobre Ya la sea lo que está usted financiación. aquí. Claro. ¿Es cierto o no es cierto? Mire usted, si usted pretende inferir de la pregunta algún elemento que tenga que ver con la financiación de Podemos, usted me lo dice y Muchas yo gracias. de nuevo Estoy ya sé respondido. que no le interesa a Señora usted lo que tenga que presidenta, responder. por favor, el vídeo siguiente, si es tan amable. ¿Puedo terminar mi turno? No, pero de- que ya está respondido, si yo se lo Hombre, agradezco pero mucho. déjeme responder. Se lo agradezco mucho. Si yo ya señor sé que a Iglesias, usted ya no le está. gusta que me extienda en las respuestas, pero tiene usted que Es tener que paciencia. Si alguna Ya vez sé- dijera algo... Bueno, pero es que eso es el juicio de usted. Yo creo Claro, que en el claro, fondo claro. aprendemos los dos escuchando. Estamos Y aprendiendo. aunque ha ofendido usted a la noble especie de las ovejas y las cabras, diciendo que se aburren en este caso, yo creo que en una comisión de investigación a veces aburrirse un poco no está mal. Porque la verdad a veces es más aburrida que la mentira, y eso tenemos que asumirlo todos. En este país, algunos... Sí, no había terminado. En este país, algunos han tratado de establecer la relación, digamos, de lo que usted señalaba, de 360 Global Media y de un programa de televisión que yo presento, un programa de debate político. Ha venido hasta gente del PP a mi programa de debate político Fora Apache con la financiación de Podemos y han ido a presentar las correspondientes querellas. No se las voy a leer todas, se las voy solamente a mencionar, pero digo, para que lo sepa usted, el auto de archivo del Tribunal Supremo del 29 de abril aludía específicamente a 360 Global Media. También ocurría en el caso del auto de archivo del Tribunal Supremo del 13 de abril de 2016 y también ocurría en el auto de archivo del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid el 7 de febrero de 2017. Es decir, todo aquel que ha tratado de judicializar los elementos que me pregunta usted se ha encontrado con respuestas muy claras y muy evidentes por parte de los tribunales de justicia. Y yo ya sé que a ustedes no les interesa que yo les responda con la aburrida verdad. Pero es que efectivamente a veces la verdad es aburrida y para conocer la verdad a veces hay que tener paciencia. Y aunque a ustedes les canse escuchar lo que han dicho los tribunales españoles, son los que han dado respuesta de manera clara a todo aquel que ha pretendido insinuar y judicializar que la financiación de Podemos tenía algún tipo de irregularidad civil, penal o administrativa. Cada vez que eso ha llegado a un tribunal, ha quedado probado que la financiación de Podemos se acoge a la ley. Y además esto aparece en el Tribunal de Cuentas en sus informes y aparece en toda la documentación que es pública y que yo he traído para leerles aquí. Yo sé que es enormemente aburrido que yo les lea los ingresos de Podemos y les lea los ingresos en subvenciones, en aportaciones de los grupos parlamentarios, en donaciones de cargos públicos electos, en donaciones particulares y otros ingresos. Pero es que la verdad, Pero, señor Iglesias, don Luis, es esta, sobre la financiación de Podemos. Y sospecho que ustedes no están interesados en la financiación de Podemos, porque cada
vez que hablamos de la financiación de Podemos, usted me dice que me calle. Y es como, yo he venido aquí a hablar de la financiación de mi formación política. No he venido a discutir clarísimo. de política. Yo estoy, Está clarísimo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, vamos a suspender 5 minutos. Vale. Gracias.